Les invito a seguir esta historia de la vida real. El día del divorcio, mi marido me dio una tarjeta bancaria con 10.000 euros. Indignada, la guardé durante 7 años. El día que fui al banco a cancelarla, una empleada me miró y susurró algo que me hizo temblar de pánico. Me apretujaba en un rincón de la sucursal bancaria, agarrando con fuerza mi bolso de imitación, ya desconchado en varias partes. La cola de gente esperando frente a las ventanillas era interminable. En la palma de mi mano apretaba lo que durante 7 años había considerado la mayor humillación de mi vida. Una vieja tarjeta de débito de color rojo, con la pintura de los bordes desgastada y mellada, había permanecido inerte en el fondo de una vieja caja de zapatos en mi armario durante más de 2.500 días, mezclada con un montón de facturas de luz y agua enmohecidas y algunas fotos de carné amarillentas de mi época universitaria. Si no fuera porque el casero me había montado un escándalo esa misma mañana, amenazando con tirar todas mis cosas a la calle, si no fuera porque la deuda con el prestamista para el tratamiento de mi madre vencía, probablemente nunca en mi vida la habría sacado de allí. Suspiré, mirando el número de mi turno en la mano, y luego el panel electrónico, calculando mentalmente. En esta tarjeta había 10.000 euros. Según lo que dijo Daniel, el día que fuimos al juzgado, I-9AD, 000 euros. Una cifra que hace 7 años era una fortuna para mí, y que ahora era el único salvavidas para no hundirme en esta cruel corriente de la vida. El recuerdo de aquel día volvió, tan nítido como si hubiera sido ayer. Llovía a cántaros, una cortina de agua que parecía querer lavarlo todo, pero que no podía limpiar la amargura de mi corazón. Acabábamos de salir del juzgado, con la sentencia de divorcio todavía fresca de tinta en la mano. Daniel estaba allí, con una gabardina negra que le llegaba por debajo de las rodillas, sosteniendo un cigarrillo a medio consumir. Su rostro era una máscara de hielo, sin una pizca de emoción. Me miró, y nunca olvidaré esa mirada. Era una mezcla de desprecio, crueldad y algo parecido a la lástima por un animal abandonado. Sacó esta tarjeta del bolsillo interior de su abrigo. No me la entregó en la mano, sino que la arrojó hacia mí. La tarjeta cayó en un charco de agua sucia a mis pies. Dio una larga calada al cigarrillo, expulsando el humo en la cortina de lluvia, y dijo con voz gélida: «La contraseña es tu fecha de nacimiento. Dentro hay 10.000 euros. Cógelos y rehaz tu vida. Considéralo el pago por tu juventud, para que no vuelvas a aparecer ante mí nunca más». Me quedé paralizada bajo la lluvia, el agua mezclándose con las lágrimas saladas que corrían por mis mejillas. Quería gritar, recoger esa tarjeta y tirársela a la cara, aullarle que no necesitaba el dinero de un traidor, pero mis pies parecían de plomo, mi orgullo aplastado por la pobreza, el hambre y el callejón sin salida de mi realidad. En ese momento, me agaché y recogí la tarjeta manchada de barro. No por codicia, sino porque quería guardarla como prueba de su crueldad, como un motor para vivir mejor que él. Daniel me vio agacharme a por el dinero, y una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Se dio la vuelta y caminó hacia el coche de lujo que le esperaba, donde una mujer joven y hermosa estaba sentada. Su espalda se perdió tras la bruma de la lluvia, dejándome sola en la encrucijada de la vida, con una fría tarjeta bancaria en la mano. Durante 7 años, en los momentos de mayor apuro, cuando tenía que comer fideos instantáneos durante un mes entero, o cuando la vida me golpeaba, sacaba la tarjeta para mirarla y la volvía a guardar. Temía que si gastaba un solo céntimo, habría perdido. Me convertiría en la mendiga de su compasión, justo como él quería. Pero hoy había perdido de verdad. El orgullo no paga las facturas. La dignidad no compra medicinas para mi madre. Con amargura admití mi estrepitosa derrota. Necesitaba ese dinero para saldar mis deudas, y luego cogería un autobús nocturno de vuelta a mi pueblo. Para alejarme para siempre de esta Madrid esplendorosa pero llena de engaños, la voz del altavoz llamando a mi número me devolvió a la realidad. Era mi turno. Respiré hondo. Me arreglé el pelo revuelto y me dirigí a la ventanilla número 5, diciéndome a mí misma que en cuanto sacara el dinero, todo con Daniel habría terminado para siempre. Detrás del cristal blindado había una empleada muy joven, con un maquillaje impecable, labios rojo intenso y pestañas rizadas. Miró con indiferencia, casi con desdén, mi aspecto descuidado, mi camisa gastada y mis ojeras. Era normal. En este lugar que olía a dinero, la apariencia es la primera tarjeta de visita para que la gente valore el respeto que mereces. Tratando de reprimir mi humillación, deslicé la vieja tarjeta y mi DNI por la ranura del cristal. La empleada cogió la tarjeta con 2 dedos, como si temiera contagiarse de la suciedad del plástico desgastado, y preguntó con voz mecánica y sin emoción: «¿Qué operación desea realizar?». Tragué saliva. Mi voz era un susurro, pero intenté que sonara firme.
Quiero cancelar la tarjeta y retirar todo el efectivo. La chica frunció ligeramente el ceño. Probablemente pensaba que en esa tarjeta cochambrosa no habría dinero suficiente como para molestarse en retirarlo todo. Con pereza, pasó la tarjeta por el lector, sus largos dedos tecleando rítmicamente en el teclado. De repente, el tecleo cesó. El espacio a nuestro alrededor pareció congelarse. Vi cómo la chica se ajustaba las gafas y acercaba la cara a la pantalla del ordenador, con los ojos abiertos como platos. Su expresión pasó del desdén inicial al asombro, y luego al pánico absoluto. Me miró a mí, luego a la pantalla, y sus manos empezaron a temblar violentamente. Tartamudeó. Su voz cambió por completo, volviéndose aterradoramente respetuosa. Señora Laura, por favor espere un momento. El sistema necesita una verificación. Dicho esto, sin darme tiempo a reaccionar, se levantó de un salto y desapareció por una puerta detrás del mostrador, dejándome sentada allí, sumida en la más absoluta confusión. Mi corazón latía con fuerza. ¿Acaso la tarjeta estaba bloqueada? ¿O Daniel la había denunciado como perdida hace mucho tiempo? O peor aún, ¿el dinero estaba relacionado con algún caso ilegal del que yo no sabía nada? Una serie de escenarios terribles se agolparon en mi mente, haciéndome querer levantarme y huir, pero mis piernas temblaban tanto que no podía moverlas. Menos de 2 minutos después, un hombre de mediana edad, trajeado y con la frente perlada de sudor, salió corriendo junto con la empleada. Me miró como si viera a un salvador. Abrió apresuradamente la puerta del mostrador. Salió y se inclinó en una profunda reverencia. Señora Laura, buenos días. Soy el director de esta sucursal. Por favor, acompáñeme a la sala VIP para que podamos atenderla como se merece. Aturdida, dejé que me llevaran a una lujosa sala, con una suave alfombra de terciopelo, aire acondicionado que desprendía una brisa fresca y un agradable aroma a aceite esencial de citronela. Me invitaron a sentarme en un sofá de cuero y me sirvieron una taza de té caliente. Este cambio de 180 grados en el trato me asustó aún más. Dejé la taza en la mesa y con manos temblorosas pregunté: Señor, ¿qué ocurre? Solo quiero retirar los 10.000 euros de la tarjeta. Si hay algún problema, no los retiro y ya está. El director me miró y luego miró el extracto que tenía en la mano. Se secó el sudor de la frente con un pañuelo. Su voz temblaba de emoción. Señora Laura, quizás usted recuerde mal o no esté al tanto de la información. Esta es una cuenta de inversión fiduciaria especial, abierta hace 7 años con una cláusula de reinversión automática e interés compuesto. Escuché esos términos técnicos y mi mente daba vueltas, sin entender nada. Le espeté con suavidad. No entiendo lo que dice. En resumen, ¿cuánto dinero hay en la tarjeta? El director respiró hondo, colocó el extracto frente a mí y con el dedo índice señaló la larguísima fila de números al final. Dijo solemnemente: Señora, el saldo total actual en la cuenta, incluyendo el capital inicial, los intereses acumulados y las inversiones vencidas, es de más de 2 millones de euros. ¡Boom! Una explosión resonó en mi cabeza, haciendo que todos los sonidos a mi alrededor se volvieran borrosos. ¿2 millones? ¿Había oído mal? ¿O él se había equivocado al leer? Daniel dijo que había 10.000 euros. Esa cifra colosal bailaba ante mis ojos, burlándose de mi pobreza y de los años de miseria que había soportado. Miré fijamente el papel, contando una y otra vez los ceros, sintiendo como si estuviera atrapada en el sueño más surrealista. ¿Por qué 2 millones? ¿Por qué Daniel me mintió? ¿Por qué me dio una fortuna y luego me echó como a una pordiosera? Salí por las puertas automáticas del banco sintiendo que caminaba sobre nubes, sin tocar el suelo. En mi mano ya no sostenía una vieja tarjeta de plástico desgastada, sino una poderosa tarjeta negra, fría y pesada. Me refugié a la sombra de un plátano de sombra en la acera y con manos temblorosas saqué mi móvil viejo con la pantalla rota. Lo primero que pensé no fue en pagar mis deudas, ni en comprar un billete de vuelta a mi pueblo, sino en llamar a Daniel. Tenía que pedirle explicaciones. ¿Por qué me había engañado? ¿Acaso hace 7 años hizo algo ilegal y utilizó este método para transferirme sus bienes? Esa idea me hizo estremecer. Si era dinero sucio, preferiría morir de hambre antes que aceptarlo y vivir el resto de mis días con miedo. Mis dedos se deslizaron por el teclado, marcando la secuencia de números que había borrado de mi agenda hacía 7 años, pero que nunca había podido borrar de mi memoria. Cada número que aparecía hacía que mi corazón latiera más fuerte. Pulsé el botón de llamar, me llevé el teléfono a la oreja y contuve la respiración. El número que ha marcado no existe o está restringido. Por favor, compruebe el número y vuelva a intentarlo. La voz monótona de la operadora fue como un jarro de agua fría. No podía creerlo. Colgué
Y volví a llamar. 1, 2, hasta 5 veces. Siempre la misma respuesta gélida. Dejé caer el brazo. Una sensación de impotencia invadiendo cada célula de mi cuerpo. Claro, habían pasado 7 años. Él era un empresario de éxito. Seguro que había cambiado de número hace mucho tiempo para evitar molestias, especialmente de una exmujer pobre como yo. En mi desesperación, de repente recordé a Álvaro. Álvaro era su mejor amigo, su mano derecha en los viejos tiempos. El día que fuimos al juzgado, Álvaro también estaba allí, apoyado en un árbol a lo lejos, mirándome con una extraña expresión, como si quisiera decir algo pero se contuviera con rabia. Durante 7 años, para cortar todos los lazos con mi doloroso pasado, tampoco había contactado con Álvaro. Busqué en mi vieja agenda sincronizada en la nube. Por suerte, el número de Álvaro seguía allí. El teléfono sonó durante mucho tiempo, una eternidad que puso a prueba mi paciencia. Justo cuando iba a colgar, descolgaron al otro lado. No hubo un educado «diga», solo una respiración fuerte, ronca y hostil. «¿Quién es?». Carraspeé, intentando hablar con calma. «Soy yo, Laura, la exmujer de Daniel». La línea se quedó en silencio. Un silencio tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Ese vacío hizo que se me pusiera la piel de gallina. De repente, una risa seca resonó, tan fría y amarga que me heló la sangre. Álvaro gruñó, cada palabra siseando entre sus dientes. «¿Todavía tienes la cara de llamarme? Laura, eres increíble. ¿Dónde te has metido estos 7 años? ¿En qué agujero te habías muerto? ¿Por qué llamas justo hoy?». Sus gritos me dejaron atónita. Álvaro siempre había sido una persona tranquila y amable. Siempre me llamaba cuñada con dulzura. Nunca me había levantado la voz. Su ira injustificada me asustó y me enfadó a la vez. Tartamudeé. «¿Qué dices?». «Te llamo para preguntar por Daniel. ¿Tienes su nuevo número? Necesito hablar con él urgentemente. Es sobre la tarjeta del banco». «¿La tarjeta del banco?», me interrumpió Álvaro, su voz subiendo de tono, rota por la emoción. «Así que era por el dinero. Finalmente te acordaste del dinero, ¿eh? ¿Dónde estabas cuando él sufría como un perro? ¿Dónde estabas cuando yacía solo en la oscuridad? Ahora que el dinero es tuyo, ¿te acuerdas de él?». Me quedé clavada en medio de la calle, mis oídos zumbaban ante sus duras acusaciones. No entendía nada. ¿Daniel sufriendo? ¿Yaciendo solo? ¿No estaba viviendo feliz con su joven y hermosa esposa? «¡Estás loco!», le grité al teléfono, con las lágrimas a punto de brotar. «¿Dónde está Daniel? Quiero verle y que me lo explique todo». «No quiero su dinero, solo quiero saber por qué». «¿Preguntarle a él?». La risa de Álvaro en el teléfono sonó como un sollozo, un sonido roto y lleno de tragedia. «Si quieres preguntarle, tendrás que bajar al infierno a hacerlo». «¿Murió?». «Murió hace casi 7 años, 3 meses después de que te fueras». El teléfono se me resbaló de la mano y cayó con un golpe seco en la acera. La pantalla, ya rota, se hizo añicos. Me quedé allí, sola como un árbol seco en medio del río de gente, sintiendo como si una mano invisible acabara de meterse en mi pecho y estrujar mi corazón. No sé cómo llegué a esa cafetería. Era un pequeño local escondido en un callejón, donde nuestro grupo solía reunirse para hablar de nuestros sueños de emprendimiento cuando apenas teníamos dinero. El bar seguía igual, las paredes amarillentas por el tiempo, las mesas de madera desgastadas y el olor a tabaco barato impregnado en cada rincón. Solo las personas habían cambiado. Me senté encogida en un rincón, abrazando un vaso de agua helada, con la vista fija en la puerta. Álvaro entró, trayendo consigo el calor sofocante del mediodía de verano. Al verle, casi no lo reconocí. El hombre apuesto y refinado de antaño parecía mucho mayor, con el pelo casi completamente cano, el rostro surcado de arrugas de amargura y los ojos hundidos y oscuros. Corrió a una silla y se sentó frente a mí. Tiró un paquete de cigarrillos sobre la mesa y me miró con una mezcla de lástima, reproche y un atisbo de rencor. «Dime», empecé yo con voz ronca, «lo de que Daniel está muerto. Es una broma, ¿verdad?». «Es imposible». Álvaro no respondió de inmediato. Encendió un cigarrillo, dio una larga calada y expulsó una nube de humo. A través del velo blanco, vi que sus ojos estaban enrojecidos. Se rió sin alegría. «¿Crees que tengo tiempo para bromear con la vida de mi mejor amigo? Murió de verdad, Laura. Cáncer de huesos. En fase terminal». Las palabras cáncer terminal cayeron entre nosotros como 2 losas de plomo. Sentí que se me oprimía el pecho, que me costaba respirar. La imagen de Daniel el día del divorcio volvió a mi mente. Su gabardina negra holgada, su rostro pálido y sin color,
y su postura algo inestable, que en su momento atribuía a la borrachera o a su desprecio por mí. Álvaro apagó la ceniza del cigarrillo y, con voz grave, comenzó a relatar la historia que me había perdido durante 7 años. Me habló de los días en que Daniel empezó a sentir dolores punzantes en los huesos, pero me lo ocultaba, mintiendo sobre viajes de negocios, para ir al hospital a hacerse pruebas. Me contó el día en que Daniel recibió los resultados, sentado en un banco del hospital durante toda la tarde, en silencio. En ese momento, la empresa de Daniel estaba en su apogeo, con un futuro brillante por delante, pero el destino le había borrado cruelmente de la vida. ¿Por qué no me lo dijo? Apreté los puños, las uñas clavándose en mi piel. Yo era su mujer. Pasara lo que pasara, deberíamos haberlo afrontado juntos. ¿Por qué me engañó diciendo que tenía una aventura? ¿Por qué me echó? Álvaro me miró. Su expresión se suavizó un poco, pero seguía llena de dolor. ¿Recuerdas cómo eras entonces, Laura? Eras una niña bien, delicada, llorabas por todo, te asustaban las cosas feas. Daniel te conocía mejor que nadie. No quería que le vieras en el estado demacrado y lamentable de un moribundo. Álvaro continuó. Cada palabra era una cuchillada en mi corazón. Quería que en tu memoria, él siguiera siendo el Daniel apuesto y arrogante, el cabrón que te abandonó para que tuvieras el coraje de odiarle, de olvidarle y de seguir adelante. A veces, el odio es un analgésico más eficaz que la compasión. Te hace más fuerte. Me mordí el labio para reprimir un sollozo. Así que su crueldad de aquel día fue la protección más tierna y dolorosa que me dedicó. Había vivido 7 años alimentada por el rencor, usando mi odio hacia él como motor para superar la miseria, para no derrumbarme. Me creía fuerte, pero en realidad solo era una marioneta estúpida, en la torpe obra de teatro que él había montado. Pero, ¿y el dinero? Dudé. Los 2 millones. ¿De dónde sacó tanto dinero en ese momento? Álvaro apagó el cigarrillo y suspiró. Vendió la empresa. La malvendió, justo cuando estaba en su mejor momento. En el mundo de los negocios, se rumoreaba que se había vuelto loco o que tenía deudas de juego y necesitaba efectivo urgentemente. Aceptó que la competencia le hundiera el precio, perdiendo casi la mitad de su valor real, solo para reunir esos 2 millones de euros en dinero limpio para depositarlos en el banco para ti. Dijo que en esta vida ya no podía protegerte, así que dejaría que el dinero lo hiciera en su lugar. Hundí la cara en la mesa. Las lágrimas corrían sin control. Recordé cómo durante años le había maldecido, deseándole lo peor cada vez que tenía problemas. Me regodeaba pensando que él vivía feliz a costa de mi dolor. Pero la verdad es que, mientras yo le odiaba, él vendía en silencio el trabajo de su vida, vendía sus últimas fuerzas para allanarme el camino. El marido infiel que tanto odiaba, resultó ser el hombre que me amaba hasta la estupidez. Álvaro pidió otro café solo con hielo. El tintineo del hielo contra el vaso sonaba increíblemente solitario. Empezó a profundizar en aquellos días oscuros, en los secretos que Daniel se había llevado a la tumba. ¿Sabes cuál fue la primera pregunta que le hizo al médico cuando le entregaron su sentencia de muerte? Álvaro me miró, con la vista perdida en un recuerdo doloroso. No preguntó cuánto tiempo le quedaba, ni si había alguna cura. Le preguntó al médico, ¿sufriré mucho dolor? ¿Me pondré muy feo? Me quedé helada. Daniel nunca había sido un hombre que se preocupara por su apariencia. Siempre se reía cuando le decía que iba hecho un desastre. Y sin embargo, ante la muerte, su mayor miedo era la fealdad. Álvaro sonrió con tristeza. En ese momento también le llamé idiota. A punto de morir y preocupado por estar guapo o feo. Pero él me cogió la mano. Estaba helada. Y me dijo, «Tú no lo entiendes, Álvaro. A Laura le encantan las cosas bonitas. Y es muy escrupulosa con la limpieza. No quiero que me vea perder todo el pelo, hecho un esqueleto, postrado en una cama de hospital con un montón de tubos. No quiero que tenga que cambiarme los pañales, que tenga que limpiarme. Tengo miedo. Tengo miedo de ver el horror en sus ojos cuando me vea convertido en un monstruo». Mis lágrimas volvieron a brotar, calientes, rodando por mis mejillas. Recordé que, efectivamente, siempre me habían dado miedo los hospitales, el olor a desinfectante y ver heridas abiertas. Una vez, Daniel se cayó de la moto y se raspó brazos y piernas. Al ver la sangre me puse pálida. Él tuvo que vendarse solo mientras me consolaba. Lo recordaba todo. Recordaba hasta el más mínimo de mis miedos, y usó su propio dolor para proteger mi debilidad. Temía que me traumatizara, que sufriera, así que eligió alejarme para que solo le recordara como un traidor apuesto, no como un cadáver andante. Sufrió mucho, Laura. La voz de Álvaro se quebró. El cáncer de huesos es uno de los más dolorosos. Dolores como si alguien te taladrara la médula espinal, tan fuertes que ni los analgésicos más potentes hacían efecto. Había noches que mordía una toalla para no gritar,
sudaba a mares, se retorcía como un camarón cocido. Pero en cuanto amanecía, se esforzaba por sentarse, se peinaba, se ponía esa gruesa gabardina negra para ocultar su cuerpo cada vez más demacrado, y salía a la calle a interpretar el papel de un director arrogante. Imaginé esa escena y mi corazón se encogió. El hombre con el que había compartido mi vida, el hombre fuerte que siempre me había protegido, tuvo que soportar esa tortura en soledad. ¿Y yo? ¿Qué hacía en ese momento? Estaba sentada en mi cuarto alquilado, rumiando mi desamor y maldiciéndole en silencio. Mi indiferencia, mi estúpida ingenuidad, fue la segunda puñalada que recibió. Después de la cruel enfermedad, me dijo, Álvaro se ahogó en un sollozo. Me dijo, Álvaro, me duele tanto. Quiero llamar a Laura, solo quiero que me dé un abrazo. Pero no me atrevo. Tengo miedo de que al oír su voz, me ablande, que me ponga a llorar y a suplicarle que vuelva. Y eso sería patético, egoísta. Estoy a punto de morir, no puedo arrastrar su vida conmigo. Me tapé la boca y rompí a llorar, un llanto desconsolado en medio del bar vacío. Daniel, qué tonto fuiste. Te arrogaste el derecho a decidir por mí. Asumiste que no podría soportarlo. Pero, ¿no sabes que el dolor de ser abandonada sin saber por qué, el dolor de vivir con resentimiento y odio durante 7 años, es tan cruel como la muerte? Si me lo hubieras dicho, aunque solo fuera una palabra, habría estado dispuesta a atravesar ese infierno contigo. Por muy feo, por muy mal que olieras, por muy demacrado que estuvieras, seguías siendo mi marido, el hombre al que más amaba. Pero ahora todo era demasiado tarde. Mis disculpas, mi amor, él nunca podría oírlos. Sequé mis lágrimas con un pañuelo de papel, intentando calmarme. Todavía había algo que no entendía, algo que me había atormentado durante años, haciéndome sentir inferior y humillada. Era esa mujer, la joven, guapa y elegante que esperaba a Daniel en el coche aquel día. ¿Quién era? ¿Por qué apareció en ese preciso momento? ¿Y esa chica? Pregunté con voz entrecortada. Álvaro. La chica que estaba en el coche el día del juzgado. ¿Era de verdad su nueva novia? ¿Sabía ella de su enfermedad? Al mencionarla, Álvaro soltó una carcajada, una risa amarga hasta el extremo. Negó con la cabeza. ¿Nueva novia? ¿Qué demonios? Era una modelo de poca monta, una estudiante de último año de arte dramático que Daniel contrató. ¿Contrató? Mis ojos se abrieron de par en par. Sí, contrató, enfatizó Álvaro. Le pagó 200 euros por un día. Daniel dijo que necesitaba a alguien para hacer el papel de amante y representar una escena de ruptura definitiva. La eligió a ella porque tenía un aire sofisticado y altivo, el tipo de mujer que a ti siempre te daba celos. Quería que creyeras que había cambiado porque estaba loco por una chica más joven, guapa y rica que tú, para que te fueras sin mirar atrás. 200 euros. El precio de la obra que me destrozó el corazón y cambió mi vida por completo. Solo 200 euros. De repente, me entró la risa. Una risa que se convirtió en lágrimas. Había estado celosa, había sufrido, me había comparado con una amante inexistente, me había acomplejado por sentirme vieja y fea, inferior a ella en todos los aspectos. Y todo era una actuación pagada. Ese día, continuó Álvaro con voz grave, después de que te fueras, Daniel se sentó en el coche, observando tu espalda por el retrovisor. La actriz intentó cogerle del brazo para consolarle, siguiendo el guión. Él le apartó la mano de un manotazo, gritándole, «Lárgate». Luego hundió la cabeza en el volante y empezó a toser convulsivamente. Tosió sangre, manchando de rojo un pañuelo blanco. Me dijo, «Álvaro, soy un cabrón. Le he hecho daño a Laura. Verla llorar me desgarra por dentro. Solo quiero bajar del coche, abrazarla y decirle que lo siento, que ya no me divorcio. Volvamos a casa, cariño». Pero no pude hacerlo. No pude. Escuchaba como si alguien me estuviera estrangulando el corazón. Imaginé a Daniel en ese coche de lujo, con la apariencia de un infiel por fuera, pero por dentro, con un cuerpo devastado por la enfermedad y un corazón sangrando por mí. Llevaba esa gruesa gabardina negra no para parecer elegante, sino para ocultar los temblores del dolor, para disimular su cuerpo demacrado. Fumaba sin parar no por adicción, sino quizás para que el sabor amargo del humo enmascarara el sabor metálico de la sangre en su garganta. Actuó demasiado bien, ¿verdad? Me miró Álvaro con ojos llenos de dolor. Te engañó a ti, engañó a todo el mundo. Todos le insultaban, le llamaban trepa, interesado. Y él lo aceptó todo. Dijo que prefería cargar con la mala fama para siempre antes que verte sufrir. Usó su honor de hombre para comprar tu libertad. Le odiaste durante 7 años, pero él te amó hasta su último aliento. Me quedé paralizada, sintiéndome la persona más estúpida del mundo. Vi lo que él quiso que viera. Creí lo que él quiso que creyera.
sin mirar nunca más allá, a sus ojos, para ver el inmenso dolor que ocultaban. Una obra de teatro de 200 euros costó 7 años de mi juventud y toda su vida. Si ese día yo hubiera sido más insistente, si no me hubiera dado la vuelta inmediatamente por orgullo, si hubiera sido lo suficientemente perspicaz para notar la extrañeza de sus actos. Pero la vida no tiene si hubieras. Todo estaba escrito según el trágico guión que Daniel había creado. Y yo fui la ingenua protagonista que interpretó su papel a la perfección hasta el final, sin saber nada. Álvaro apagó su tercer cigarrillo en el cenicero ya lleno. El humo se arremolinó y se disipó, como la corta vida de Daniel. Yo permanecí en silencio, pero una tormenta se desataba en mi interior. La pregunta sobre los 2 millones de euros seguía zumbando en mi cabeza. Una cifra demasiado grande, casi ilógica para una empresa en crecimiento, que todavía necesitaba capital circulante como la de Daniel en aquel entonces. Álvaro leyó la duda en mis ojos. Sonrió con amargura, una sonrisa torcida y dolorosa. Te preguntas de dónde salió el dinero, ¿verdad? Laura, ¿sabes qué hacen los buitres cuando un león está herido en la sabana? Negué con la cabeza. Un nudo en la garganta me impedía hablar. Álvaro continuó. Su voz se volvió grave, como el chirrido de piedras. Se lanzan a devorarlo. En cuanto Daniel supo que no le quedaba mucho tiempo, su primera decisión no fue ingresar en el hospital, sino vender la empresa. Era su creación, la que había levantado desde cero, su sudor y lágrimas de toda su juventud. Álvaro contó que Daniel necesitaba dinero en efectivo urgentemente, y, lo más importante, tenía que ser dinero limpio, transferido legalmente para que yo pudiera usarlo sin problemas legales en el futuro. El rumor de que Daniel quería vender se extendió, y los inversores se abalanzaron como bestias hambrientas. No les importaba el valor real de la empresa, solo que Daniel necesitaba el dinero ya. Los competidores a los que Daniel había derrotado, los que le sonreían y le daban la mano en las fiestas, ahora volvían para exprimirle hasta el final. Lo aceptó todo, dijo Álvaro, la rabia brillando en sus ojos al recordar la escena. El valor real de la empresa era de casi 4 millones de euros, pero se la bajaron a 2,5. Daniel no regateó ni una palabra, solo puso una condición: pago inmediato en efectivo en la cuenta fiduciaria. Firmó el contrato de venta de su creación con la mano temblando tanto que apenas podía sostener el bolígrafo, teniendo que taparse la boca de vez en cuando con un pañuelo para toser. Escuchaba como si 1000 agujas me atravesaran el corazón. Recordé que en esa época leí en la prensa que la empresa había cambiado de dueños. Incluso me reí con desdén, pensando que Daniel, en su codicia, la había vendido para irse a disfrutar con su amante. No tenía ni idea de que detrás de esa firma temblorosa había un sacrificio silencioso. Vendió su orgullo, su carrera, el honor de un empresario para asegurar el futuro financiero de la mujer a la que estaba a punto de abandonar. Álvaro me miró, sus ojos penetrando en mi alma. Usó $500,000 para pagar los salarios de los empleados, saldar deudas y darles a sus padres algo para la vejez. Los 2 millones restantes los metió todos en esa tarjeta para ti. Dijo que en esta vida te debía un hogar completo, te debía hijos, así que te lo pagaba con dinero. Aunque sabía que el dinero no compra la felicidad, al menos te permitiría no tener que agachar la cabeza ante nadie por pobreza. Hundí la cara entre mis manos, las lágrimas empapando mis dedos. Le había acusado de insensible, de cruel, pero su crueldad estaba llena de amor. Lo había planeado todo, limpiando cualquier rastro, soportando la humillación de sus rivales, solo para asegurarse de que cuando yo tuviera esa tarjeta, fuera la mujer más libre y rica, y él aceptó irse con las manos vacías, cargando con la mala fama y un dolor físico que nadie conocía. En la cafetería vacía, la melancólica música de un cantautor sonaba desde un altavoz en la esquina, haciendo el ambiente aún más sombrío. Álvaro bebió un sorbo de su café solo. El amargor pareció despertarle para continuar con la historia inconclusa. Me miró con cierta curiosidad y suspiró. En realidad, ese día él y yo hicimos una apuesta que perdí estrepitosamente, y que él ganó, pero con el corazón roto. Levanté mis ojos hinchados hacia Álvaro. Mi voz se quebró. ¿Una apuesta? ¿Apostasteis sobre mi divorcio? No sobre el divorcio, sino sobre la tarjeta, negó Álvaro, su voz teñida de tristeza. Cuando te dio la tarjeta, intenté detenerle. Le dije que dársela así era una humillación, que tú nunca la aceptarías, o que la cogerías para tirársela de vuelta. Tu orgullo es más grande que una catedral, tu dignidad lo es todo. ¿Cómo ibas a aceptar dinero del hombre que te traicionó? Me quedé en silencio. Álvaro tenía razón. En aquel momento, mi dignidad era lo único a lo que me aferraba. Si Daniel me hubiera dado el dinero amablemente, probablemente se lo habría tirado a la cara. Pero él lo arrojó al suelo, usó las palabras más hirientes para provocarme, haciendo que la guardara como un trofeo de mi odio.
Álvaro continuó. Daniel se rió y me dijo, no conoces a mi mujer. Laura es testaruda, pero también es muy práctica. Tengo que hacer que me odie tanto que quiera guardar esa tarjeta para restregármela por la cara, pero te apuesto lo que quieras a que no gastará ni un céntimo. La guardará bajo llave, pasará hambre, aceptará fregar platos antes que tocar el dinero de este marido cabrón. ¿De verdad? ¿De verdad dijo eso? Tartamudeé, sintiendo un dolor agudo en el pecho. Me conocía a la perfección. Conocía mi carácter fuerte pero contradictorio. Sí, eso dijo, asintió Álvaro. Dijo que ese dinero no era para que lo malgastaras de inmediato. Era el último salvavidas. Quería que te las arreglaras por ti misma, que tropezaras y te levantaras para madurar. Solo cuando realmente estuvieras en un callejón sin salida, cuando la vida te acorralara, te acordarías de la tarjeta. Y en ese momento, ese dinero sería tu salvador, no una carga psicológica. Recordé los últimos 7 años, las innumerables veces que estuve sin Blanca, las veces que cogí la tarjeta y la volví a dejar. Creía que lo hacía para mantener mi dignidad, para demostrarle a Daniel que no le necesitaba, pero en realidad estaba siguiendo el camino que él había trazado para mí. Quería que fuera fuerte, que me mantuviera en pie por mí misma, pero también temía que cayera, así que en secreto había colocado un colchón mullido al final del camino. Perdí, sonrió Álvaro con amargura. Pensé que gastarías el dinero o tirarías la tarjeta, pero la guardaste durante 7 años. Tal como él predijo. Ganó, pero el precio fue demasiado alto. Apostó con tu malentendido y con su propia soledad. A veces le preguntaba, ¿y si Laura tira la tarjeta de verdad? Él solo sonreía con tristeza y decía, entonces será mi mala suerte, y ella tendrá su propio destino. Dios proveerá. Seguro que no se morirá de hambre. Al oír esto, no pude contenerme y rompí a llorar. Daniel, eres un idiota, el mayor estafador del mundo. Apostaste toda una fortuna, todo tu amor, en una partida cuyo resultado nunca verías. Confiaste en mi orgullo más que yo misma. Creí que me vengaba de ti viviendo en la miseria, pero en realidad solo estaba demostrando que tenías razón, que me amabas y me conocías profundamente. Al salir de la cafetería, Álvaro me llevó a un viejo bloque de pisos en las afueras, a solo una calle de donde yo había vivido alquilada hacía 7 años. Paredes amarillentas cubiertas de musgo, rejas en las ventanas que sobresalían de forma caótica, el llanto de un niño, la tos de un anciano saliendo de las pequeñas ventanas. Caminé por un pasillo oscuro y húmedo. El olor a sobras de comida mezclado con el de la humedad me revolvió el estómago. ¿Daniel vivió aquí?, le pregunté a Álvaro, sin poder creer lo que veía. Un hombre que había vivido en un chalet, conducido coches de lujo y vestido con ropa de marca como Daniel, ¿cómo podía soportar un lugar tan estrecho y miserable? Álvaro no se dio la vuelta, solo subió en silencio los escalones desconchados. Se mudó aquí justo después del divorcio. Vendió todas sus cosas personales. Solo se quedó con algo de ropa vieja. Dijo que aquí era barato, que cada euro ahorrado contaba. Y además, estaba cerca de ti. Mi corazón se encogió. Cerca de mí. Así que durante 7 años, mientras yo pensaba que él estaba en algún paraíso con su amante, él se escondía en un rincón oscuro justo al lado. La distancia geográfica era de unos pocos cientos de metros, pero la distancia del malentendido era de miles de kilómetros. Este piso lo sigo alquilando yo. Pago cada mes para mantenerlo tal cual, dijo Álvaro, deteniéndose ante una puerta de madera azul desconchada con una cerradura oxidada. No me atrevo a vaciarlo porque aquí están sus últimos suspiros. Me prohibió decírselo a nadie, especialmente a ti. Temía que si le veías viviendo como una rata, te traumatizaría de por vida. Álvaro metió la llave en la cerradura. El sonido metálico resonó en el silencio. La puerta se abrió, liberando una ráfaga de aire frío y un fuerte olor a desinfectante. Aunque habían pasado 7 años, ese olor característico de la enfermedad parecía haberse impregnado en la madera, en cada ladrillo. Entré en el diminuto piso de apenas 15 metros cuadrados, oscuro y sofocante. El mobiliario era desolador. Una cama de hierro individual con un colchón desgastado, una pequeña mesa de plástico, una silla de madera con una pata rota calzada con un ladrillo, en la pared, notas adhesivas con horarios para tomar medicamentos, para inyectarse analgésicos. En un rincón, un montón de cajas de medicinas vacías, bolsas de suero secas. ¿Este fue el lugar donde Daniel pasó sus últimos días? Esto no era un lugar para vivir. Parecía más una tumba para alguien que esperaba la muerte. Toqué la almohada amarillenta, imaginando a Daniel acostado aquí, solo, luchando contra dolores atroces, sin familia, sin esposa,
solo 4 paredes frías como compañía. En las noches de tormenta, mientras yo estaba arropada bajo mi manta, aunque fuera vieja, llorando de autocompasión, él estaba aquí, apretando los dientes para soportar cada inyección, cada convulsión y la nostalgia desgarradora por mí. Vivió aquí 3 meses, dijo Álvaro apoyado en la puerta, con la voz ahogada. 3 meses de infierno. No se atrevía a encender la luz por miedo a que su sombra en la ventana llamara la atención de los vecinos. Caminaba de puntillas, hasta para toser se tapaba la boca. Se encerró en la oscuridad, convirtiéndose en un fantasma en vida, todo por miedo a que pasaras por casualidad y descubrieras la verdad. Caí de rodillas en el suelo frío. Las lágrimas brotaron sin control. Este sacrificio era demasiado grande, demasiado cruel para él. ¿Por qué era tan tonto? ¿Por qué eligió la forma más dolorosa de protegerme? Hubiera preferido que fuera egoísta, que usara ese dinero para su tratamiento, para contratar a alguien que le cuidara, en lugar de soportar una vida peor que la muerte. Me quedé sentada en el suelo, dejando que el polvo manchara mi vestido nuevo. Este piso era como una cápsula del tiempo, guardando la soledad y el sufrimiento de Daniel. Álvaro se acercó a la ventana y descorrió una tosca cortina gris. La débil luz del atardecer entró, iluminando un objeto extraño sobre la mesa pegada a la ventana. Eran unos prismáticos militares negros, de los que tienen un gran alcance. «Ven a ver», me llamó Álvaro. Su voz era grave. «Mira cómo te fue infiel, cómo disfrutó como tú te imaginabas». Me levanté temblando, arrastrando los pies hacia la ventana. Los prismáticos estaban fijos en un soporte de madera casero, apuntando hacia afuera a través de un pequeño hueco en los barrotes. Me incliné y miré por el ocular. La imagen que apareció hizo que mi corazón se detuviera por un instante. A través de las lentes, veía con total claridad el balcón de mi antiguo piso de alquiler al otro lado de la calle y la parada de autobús donde esperaba cada mañana. Desde este ángulo, podía ver toda mi vida. Me veía tender la ropa por la mañana, cocinar fideos por la noche, sentarme pensativa peinándome junto a la ventana, aparté los ojos de los prismáticos y retrocedí unos pasos. Un escalofrío recorrió mi espalda, no de miedo, sino de una emoción abrumadora. Pasaba la mayor parte del día sentado aquí, dijo Álvaro, señalando la vieja silla de madera, cuya pintura estaba desgastada. Cuando el dolor era insoportable, se tumbaba. En cuanto se sentía un poco mejor, se volvía a sentar, con los ojos pegados a estos prismáticos. Decía que solo al verte ir a trabajar y volver a casa sana y salva, podía cerrar los ojos y dormir un poco. Acaricié los fríos prismáticos. Las lágrimas volvían a nublar mi visión. Recordé aquellos días en que me sentía sola y desamparada en esta gran ciudad. Me compadecía de mí misma por ir y venir sola, sin nadie que me recogiera o me preguntara cómo estaba, pero no sabía que siempre había unos ojos observándome desde la distancia, en silencio. Cuando tropezaba, cuando la lluvia me empapaba, un hombre al otro lado de la calle sufría queriendo correr a protegerme, pero impotente. Solo podía apretar los reposabrazos de la silla hasta hacerse sangre. Un día llovía a cántaros, contó Álvaro, con la mirada perdida. Volvías tarde del trabajo, sin paraguas, corriendo desde la parada de autobús a casa. Él lo vio, y en su pánico, intentó salir a darte un paraguas, pero apenas dio 2 pasos y se desplomó. Sus piernas ya estaban muy débiles, no podía caminar. Se quedó tirado en el suelo, golpeándolo con los puños y llorando como un niño. Maldecía sus piernas inútiles. Se llamaba a sí mismo un desecho. Me decía, «Mi mujer está empapada, Álvaro. Se va a poner enferma». ¿Qué hago? El relato de Álvaro recreó la trágica escena ante mis ojos. Imaginé a Daniel, mi orgulloso Daniel, tirado impotente en el suelo sucio, llorando por no poder darle un paraguas a su mujer. Su preocupación no eran palabras dulces ni regalos caros, sino el tormento de no poder proteger a la persona que amaba. Cogí los prismáticos y los abracé contra mi pecho como si fueran una parte de él. Daniel, qué tonto fuiste. Soportaste y observaste en silencio. ¿Para qué? ¿Sabes lo aterrador que es sentir que te observan sin saber quién es? Pero ahora, sabiendo que eras tú, el miedo desapareció, dejando solo una inmensa pena. Usaste la forma más torpe y dolorosa de amarme, de estar a mi lado en tus últimos días, separados por una calle, pero como 2 mundos paralelos que nunca podrían tocarse. Me quedé clavada junto a la ventana oxidada, mis manos temblorosas aferradas a los fríos prismáticos. Afuera, el sol de la tarde se había puesto, dejando solo la luz amarillenta de las farolas sobre el asfalto. A través de las lentes de los prismáticos, el mundo al otro lado de la calle aparecía nítido, tan cerca que sentía que podía extender la mano y tocarlo. Era el balcón de mi antiguo piso, el tendedero de bambú que yo misma había atado
y la parada de autobús donde esperaba cada mañana. Mis lágrimas volvieron a brotar, empañando la imagen, pero los recuerdos volvieron más nítidos que nunca. Recordé los días de tormenta, acurrucada en la parada, con frío y autocompasión, maldiciendo mi vida injusta y a mi marido infiel. Recordé las noches que volvía tarde, caminando insegura por el callejón vacío, siempre con una sensación de inquietud, como si alguien me siguiera. En aquel entonces pensé que era una alucinación por la soledad o el miedo de una mujer que aprendía a vivir sola. Resultó que no era una alucinación, eran los ojos de Daniel. «Se sentaba aquí», dijo Álvaro, dando una palmadita a la silla de madera desgastada, su voz grave, como si temiera perturbar el alma del difunto. Todos los días, en cuanto se despertaba, se arrastraba hasta esta silla. Cuando el dolor era demasiado fuerte para sentarse, se tumbaba en el suelo, pero sus manos seguían aferradas al soporte de los prismáticos. Se sabía tu horario mejor que tú misma. ¿A qué hora salías? ¿Qué ropa llevabas? Si te habías olvidado el paraguas, lo sabía todo. Dejé los prismáticos y me volví para mirar la silla vacía. Imaginé a un Daniel demacrado, con el rostro contraído por el dolor físico, pero con los ojos brillantes, fijos en esas lentes inertes, solo para ver la figura de la mujer a la que había alejado. Estuvo allí, al otro lado de la calle, presenciando todas mis alegrías y penas, mis maldiciones y mis lágrimas por él, pero eligió un silencio cruel. «Hubo días que te pusiste enferma y no saliste de casa», continuó Álvaro, con la mirada perdida. Daniel se paseaba ansioso por este diminuto piso como una fiera herida. «Quería llamarte. Quería cruzar a ver cómo estabas. Pero temía que vieras su aspecto de fantasma. Así que me llamaba a mí. Me obligaba a fingir que pasaba por allí, a comprarte medicinas y sopa y llevártelas. Me insistía una y otra vez en que no dijera su nombre, que dijera que era un viejo amigo que pasaba por allí». Me quedé atónita. El recuerdo de esa sopa caliente y la bolsa de medicamentos volvió a mi mente. En su momento me sorprendió que Álvaro supiera que estaba enferma, pero el cansancio y mi enorme orgullo me impidieron preguntar más. Lo acepté y le cerré la puerta en las narices. Comí esa sopa, tomé esas pastillas, sin saber que, a unos cientos de metros, un hombre estaba sentado en esta silla, suspirando aliviado al ver que se encendía la luz de mi habitación. ¿Estuvo mirándome así durante 3 meses? Pregunté, mi voz rota por un sollozo. Viendo la vida miserable a la que me había abocado, ¿se sentiría feliz? ¿Satisfecho? Álvaro negó con la cabeza, una sonrisa amarga en los labios. ¿Feliz? ¿Cómo iba a estarlo, Laura? Cada vez que te veía pasarlo mal, se golpeaba el pecho. Decía que era un inútil, que presumía de amar a su mujer pero la dejaba sufrir. Pero prefería que sufrieras un poco materialmente a que sufrieras toda la vida por su muerte. Aceptó ser un espectador impotente, solo para que tú pudieras interpretar el papel de mujer fuerte en la obra de tu vida. Acaricié el frío respaldo de la silla, sintiendo como si su calor aún estuviera allí. Daniel, eres un tonto. Creías que me protegías, pero te castigabas a ti mismo con la sentencia más dura. La sentencia de la separación en vida. La sentencia de ver a la persona que más amas sufrir sin poder ayudar. Convertiste el amor en un sacrificio silencioso y doloroso, y a mí, sin saberlo, en la persona más insensible del mundo. Álvaro se agachó debajo de la cama y sacó una vieja caja de lata, de las que antes se usaban para galletas. La abrió. Dentro había un cuaderno con tapas de cuero marrón oscuro. El cuero estaba gastado en las esquinas, pero cuidadosamente conservado. Álvaro me lo entregó con ambas manos, con un gesto reverente, como si me diera una reliquia sagrada. «Esto es lo que dejó», dijo Álvaro en voz baja. No tenía con quién hablar, así que lo volcó todo aquí. En sus últimos días, cuando le dolía tanto la garganta que no podía hablar, este bolígrafo fue su único amigo. Cogí el diario. El olor a papel viejo mezclado con desinfectante me golpeó. Un aroma de despedida y nostalgia. Lo abrí temblando. La caligrafía de Daniel tan familiar y dolorosa. Las primeras líneas, nítidas y firmes, propias del hombre decidido que conocí. Fecha. Hoy Laura se ha ido. La casa está vacía. Pensé que me sentiría aliviado por haberla liberado. Pero, ¿por qué me duele tanto el corazón? Cuando salió por la puerta con la maleta, casi corrí tras ella para detenerla. Soy un cobarde, Daniel, el mayor cobarde del mundo. Pero bueno, un solo dolor y se acabó. Laura, tienes que vivir bien. No te acuerdes de este marido cabrón. Mis lágrimas cayeron sobre la página, emborronando la tinta azul. Recordé el día que me fui. Caminé rápido, con la cabeza alta y orgullosa, sin mirar atrás ni una sola vez. Creí que él estaría celebrándolo con su amante, pero resulta que estaba allí, atormentándose en la casa vacía y fría. Pasé las páginas. Las entradas eran cada vez más espaciadas,
pero el contenido se centraba cada vez más en mi vida. Fecha. Hoy, mirando por los prismáticos, he visto que Laura se ha cortado el pelo. El pelo corto la hace parecer más joven, pero también más rebelde. Seguramente quiere cortar con el pasado. Ha adelgazado mucho. Esa gabardina beige la lleva desde hace 3 años. ¿Por qué no se compra una nueva? Con el frío que hace, va muy ligera de ropa. ¡Qué tonta! Le dije que cogiera el dinero y lo gastara. ¿Por qué se tortura así? ¿Quiere que me muera de pena? Me toqué el pelo. Ahora me llegaba a la cintura, pero hace 7 años, sí. Me lo corté en un arrebato. Pensé que a nadie le importaría, pero resulta que cada mechón que cayó le dolió a él. Esa gabardina vieja todavía la conservo, no por no querer comprar una nueva, sino porque fue el primer regalo de cumpleaños que me hizo. La llevaba para recordar un amor muerto, pero para él era la prueba de mi miseria. Fecha. Hoy me duelen mucho las piernas. Siento como si 1000 hormigas de fuego me estuvieran royendo los huesos. Me he medicado, pero no sirve de nada. Tumbado solo en la oscuridad, de repente me ha apetecido la sopa de marisco que hacía Laura. Antes siempre me quejaba de que estaba salada, y ahora ya no puedo volver a comerla. Miro al otro lado de la calle y veo la luz de su habitación encendida. ¿Qué estará haciendo? Seguramente trabajando hasta tarde. Laura, te echo de menos. Tengo mucho miedo. Miedo de morirme y que nadie te recuerde que te abrigues, que nadie te prepare la cena. Lo siento, lo siento. Las letras empezaban a ser irregulares, con manchas de tinta, quizás por sus lágrimas o el sudor del dolor. Cada palabra que leía me oprimía el corazón. Un hombre frente a la muerte, soportando un dolor físico terrible, pero su mayor preocupación seguía siendo si su mujer comía y se abrigaba. Anhelaba un plato de sopa, un deseo tan simple y, sin embargo, tan inalcanzable. Abracé el diario, hundí la cabeza en mis rodillas, el remordimiento me golpeó como un tsunami. Le culpé de insensible, de infiel, pero nunca me pregunté cómo se sentía él. Viví en el capullo de mi propio dolor sin saber que, fuera de él, un hombre usaba su vida para protegerme de la tormenta. Estas no eran palabras. Eran los fragmentos de un corazón que amaba hasta la desesperación, clavándose en mi alma, un dolor agudo y persistente. Seguí pasando las páginas del diario. Entre las entradas llenas de lágrimas, había páginas con anotaciones secas, llenas de números y nombres extraños. Al principio no entendí, pero cuanto más leía, más se me helaba la sangre. No era un diario, era un libro de contabilidad, una lista de reglas no escritas que Daniel había puesto en marcha en secreto para protegerme. Fecha. Transferir 5.000 euros al doctor Santos del hospital, para la operación del nódulo tiroideo de la madre de Laura. Dejar claro que es por un programa de ayuda a personas sin recursos. Si mi suegra se entera de que el dinero es de su yerno, preferiría morir antes que operarse. Laura está sin Blanca. No puede conseguir ese dinero. Me quedé de piedra. Hace 4 años a mi madre le detectaron un tumor. Necesitaba operarse urgentemente. Busqué dinero por todas partes sin éxito. Cuando estaba a punto de vender un riñón, el hospital me comunicó que mi madre había sido seleccionada para una subvención del 100%. Me alegré muchísimo. Di gracias a Dios, a los médicos. Resultó que Dios era Daniel. Un hombre que llevaba 3 años muerto. Había previsto los problemas de salud de mi familia y había dejado un fondo para que Álvaro lo gestionara. Fecha. Dar 1.000 euros a Ricardo, el policía municipal. El accidente de moto de Laura de hoy fue culpa del otro. Pero es un mafioso. Laura está sola. No puede con él. Necesito que Ricardo presione para que le paguen una indemnización justa. Que no se aprovechen de mi mujer. Esa moto vieja es un peligro, y yo ya no puedo comprarle un coche. Recordé el accidente. Un tipo tatuado que iba en dirección contraria chocó conmigo. Al principio se puso chulo, pero al poco rato llegó la policía y lo solucionó todo rápidamente. El tipo cambió de actitud, se disculpó y me pagó una buena suma. Yo me jactaba con mis amigas de mi buena suerte, de que se había hecho justicia. No sabía que esa justicia se había comprado con el dinero y los contactos de mi difunto marido. ¿Lo lees?, dijo Álvaro, sentado frente a mí, su voz tranquila pero sus ojos llenos de dolor. Creías que habías sido fuerte y afortunada, que habías superado todo sin necesitar el dinero de Daniel, pero te equivocaste, Laura. Esta sociedad es cruel. Su regla no escrita es que los débiles siempre son aplastados. Señaló el cuaderno. Las veces que conseguiste un trabajo extra bien pagado, las veces que el casero te dejó aplazar el alquiler, las veces que te encontraste con gente que te ayudó, todo fue planeado por Daniel antes de morir, o ejecutado por mí según su última voluntad. Usó los intereses de otras inversiones para comprar tu tranquilidad.
No quería que vieras el lado oscuro de la sociedad. Quería que siguieras creyendo en la bondad, en la gente decente. Cerré el cuaderno temblando, sintiendo que toda mi confianza se desvanecía. Mi fuerza e independencia, de las que tan orgullosa estaba, eran una ilusión. Era como una niña en una burbuja de cristal, creyendo que volaba libre, cuando en realidad una mano invisible me sostenía. Nunca había madurado de verdad. Seguía viviendo de su dinero, bajo su protección, solo que de una forma más sutil. ¿Por qué?, pregunté con un nudo en la garganta. Álvaro, ¿por qué hizo eso? Ya me había dado los 2 millones. Por miedo, respondió Álvaro. Su voz se apagó. Tenía miedo de que si usabas los 2 millones demasiado pronto, te volverías dependiente, no madurarías. Pero también temía que si no te ayudaba en los momentos difíciles, la vida te aplastaría, perderías la fe. Quería que sufrieras lo justo para crecer, pero que tuvieras la suerte suficiente para no caer. Un cálculo contradictorio y doloroso que solo se le ocurriría a alguien que ama hasta la locura. Miré a Álvaro y luego al decrépito piso. En la oscuridad de la soledad y la muerte inminente, Daniel había trazado un plan perfecto para protegerme durante 7 años. Usó su dinero para torcer las crueles reglas no escritas. Usó sus contactos para allanar mi camino. Viví en esa suerte artificial, mientras el creador de esa suerte se consumía lentamente en el dolor. La sensación de deuda se sumó a la de culpa, haciendo que mi pecho quisiera estallar. Volví a abrir el diario, deteniéndome en una página más arrugada que las demás. La escritura estaba hundida en el papel, marcando el reverso, prueba de que fue escrita en un estado de gran agitación. La fecha correspondía a un día frío de invierno de hacía 6 años. Un día que recordaba bien por un pequeño incidente. Fecha. Hoy llovizna. La calle resbala. Mirando por los prismáticos, he visto a Laura resbalar y caer en la parada del autobús. Mi corazón se ha parado. He intentado correr hacia la puerta, pero mis piernas han cedido por el dolor. Entonces he visto a un tipo, con aspecto de intelectual, con gafas, correr a ayudarla a levantarse. Le ha sacudido el polvo del abrigo, incluso se ha agachado a recogerle el bolso. Han hablado de algo, y Laura ha sonreído. Le ha sonreído a él. Recordé a ese hombre, solo un amable desconocido. Me vio caer y me ayudó. Intercambiamos unas pocas palabras, y le sonreí por cortesía. Pero a los ojos de Daniel, esa sonrisa fue un cuchillo en su orgullo y su amor posesivo. La sangre me ha hervido, continuó escribiendo Daniel. Quería salir corriendo y darle un puñetazo, gritarle, «Quita tus sucias manos de mi mujer». Pero entonces me he mirado a mí mismo, un tullido, un esqueleto esperando la muerte. ¿Con qué derecho me pongo celoso? ¿Con qué derecho le prohíbo sonreír a otros? Si fui yo quien la echó. Leí esas líneas atormentadas con una mezcla de pena y ternura, celoso de un extraño, con unos celos furiosos como los de un niño al que le quitan su juguete. Pero luego se refugiaba en su caparazón de autocompasión. Su amor era a la vez noble y mundano, generoso y egoísta de una manera conmovedora. Parecía un buen tipo. El siguiente párrafo estaba escrito con una caligrafía más torpe, como si se forzara a aceptar la realidad. Si es una buena persona, si puede cuidar de Laura en mi lugar, debería alegrarme. Estoy a punto de morir. Laura necesita un hombro en el que apoyarse. Pero, ¿por qué me duele tanto el corazón? Daniel, eres un cobarde. Dices que quieres que sea feliz, pero no soportas verla feliz con otro. Eres un egoísta. Mereces morir. Rompí a llorar, las lágrimas empapando la página. Daniel, qué tonto, qué infantil, celoso del mundo entero. Pero no te atreviste a estar celoso de tu propio destino. Te llamaste egoísta. Pero ¿qué egoísta aceptaría ver desde la oscuridad cómo cuidan a la persona que ama sin atreverse a salir y arruinarlo todo? Ese día rompió el vaso de agua. Intervino Álvaro, su voz teñida de tristeza y un suspiro. Me llamó para que fuera. Me obligó a investigar quién era ese tipo de las gafas. Dijo que si era un buen hombre, lo dejaría pasar, pero si era un mujeriego, encargaría que le dieran una lección. Le miré, y no sabía si reírme o enfadarme. Un tipo a punto de morir y todavía preocupado por proteger a su mujer, a la que él mismo había alejado. Cerré el diario y lo abracé contra mi pecho. Los celos de un moribundo, puede sonar ridículo, pero era la prueba más clara del amor que aún ardía en él. Nunca me soltó, nunca dejó de amarme ni por un segundo. Simplemente ocultó ese amor, lo enterró en lo más profundo de su corazón junto con su dolor físico, para que yo pudiera seguir adelante libremente. Pero no sabía que la libertad que me concedió era tan vacía y fría sin su calor. Seguí pasando las páginas del diario, pero hacia el final,
La lectura se hizo más difícil. La escritura de Daniel ya no era firme y ordenada, sino temblorosa e irregular. En muchos lugares, la tinta se había corrido, y el bolígrafo había perforado el papel. Eran señales de que sus fuerzas se agotaban, de que las manos que habían firmado contratos millonarios ahora apenas podían sostener un bolígrafo. Fecha. Hoy me duele demasiado. Siento como si mis huesos se estuvieran rompiendo en pedazos. Me he puesto 2 inyecciones de morfina, pero no hacen nada. Los analgésicos para mí son como agua. Álvaro me ha dicho que ingrese en el hospital para que me vigilen, pero he negado con la cabeza. ¿Para qué? Si el final ya está escrito. Aquí, aunque es estrecho, al menos puedo ver la ventana de Laura. En el hospital, esas 4 paredes blancas y frías me matarían antes que el cáncer. Acaricié esas letras temblorosas, sintiendo su impotencia. Morfina, un nombre que me era ajeno, pero que fue su único alivio en aquellos días. Recordé las noches de insomnio preocupada por el dinero, sin saber que, justo al otro lado de la calle, mi marido luchaba contra un dolor atroz, recurriendo a analgésicos potentísimos solo para conciliar un sueño intermitente. Fecha. Anoche volví a tener una crisis de dolor. Mordí la toalla para no gritar. Tenía miedo de que los vecinos me oyeran, de que mis gritos desesperados cruzaran la calle y despertaran a Laura. Soy un cobarde. Un poco de dolor, y ya quiero llorar. Pero duele de verdad, Álvaro. Duele tanto que quiero coger un cuchillo y cortarme la pierna. Pero luego pienso que si fuera cojo, estaría muy feo. Laura se moriría de miedo al verme. Mejor aguantar. Álvaro se sentó a mi lado. Bajó la cabeza. Su voz se ahogó. Había noches que iba a verle, y lo encontraba hecho un ovillo en el suelo, empapado en sudor. No me dejaba encender la luz. Quería estar en la oscuridad. Me decía, no la enciendas. No quiero que me veas llorar. Le tocaba la frente y estaba helada. Todo su cuerpo temblaba como si tuviera malaria. Quería llevarle a urgencias, pero se negaba en rotundo. Me tapaba la boca con la mano y susurraba, no hagas ruido. Laura tiene el sueño ligero. ¿Y si nos oye? Escuché a Álvaro, y sentí como si me estuvieran estrujando el corazón. Daniel, ¿soportaste todo eso por el estúpido miedo a despertarme? Protegiste mi sueño, mi falsa paz, con tu propio tormento físico. Me considerabas tu todo, pero a ti mismo te tratabas como a nada. Fecha. Lo que más miedo me da es delirar. Ayer Álvaro me dijo que con la fiebre alta no paraba de decir el nombre de Laura. Tengo mucho miedo. Miedo de que en un momento de inconsciencia, coja el teléfono y la llame, que me ponga a llorar y a suplicarle que vuelva. Ya se lo he dicho a Álvaro. Si ve que pierdo el control, que me ate o me inyecte un sedante para que me duerma. Bajo ningún concepto puedo contactar con Laura. He interpretado el papel de villano hasta aquí. No puedo fallar al final. Laura tiene que odiarme. Solo así podrá vivir bien. Al leer la última línea, no pude más, y hundí la cabeza en el diario, llorando desconsoladamente. Su crueldad consigo mismo era aterradora. Temía que su amor me hiciera daño, que su debilidad fuera una carga para mí. Se ató a sí mismo física y mentalmente solo para mantener el papel de marido infiel que había creado. Le odié, tal como él quería. Pero ahora, ese odio se volvía contra mí, causándome un dolor 1000 veces mayor que la verdad. Álvaro esperó a que mis sollozos se calmaran. Luego, en silencio, se agachó debajo de la mesa, donde una pequeña caja fuerte estaba oculta por un trapo viejo. Giró la combinación. El sonido de la cerradura resonó secamente. De dentro, sacó una bolsa impermeable con cierre hermético, sellada con cinta adhesiva. La sostuvo en sus manos un momento, con la mirada pensativa, como si sopesara algo muy importante, antes de ponérmela lentamente en las manos. Esto es lo último que dejó, dijo Álvaro, su voz grave y solemne. Me dio instrucciones muy claras. Solo podía entregarte esta bolsa en un único caso, si descubrías toda la verdad y venías hasta aquí. Si durante toda tu vida nunca tocabas esa tarjeta, si seguías viviendo en paz y le olvidabas, entonces tenía que quemar esta bolsa y esparcir sus cenizas al viento. Cogí la bolsa, sintiendo su peso en mis manos, aunque no parecía contener mucho. Era el peso de un secreto, de una última voluntad enterrada durante 7 años. Arranqué temblando la cinta adhesiva. Dentro había un pequeño pendrive plateado y un sobre blanco amarillento. En el sobre, solo 2 palabras. Para mi mujer. La caligrafía, temblorosa pero esmerada, era idéntica a la de las últimas páginas del diario. Preparó esto la última semana antes de morir, dijo Álvaro, mirando la bolsa en mis manos, con los ojos enrojecidos. Estaba muy débil, apenas podía sentarse, pero insistió en que le ayudara a levantarse, le peinara y le pusiera su mejor camisa.
Dijo que quería grabar unas palabras para ti porque temía que su letra fuera ilegible o que olvidaras su voz. Acaricié el frío pendrive. Una oleada de miedo se apoderó de mí. Quería oír su voz, verle, pero también temía enfrentarme a su imagen demacrada. Temía no poder soportar ver al hombre apuesto que conocí devastado por la enfermedad. Pero el deseo de volver a verle, aunque fuera a través de una pantalla, venció al miedo. Álvaro, como si leyera mis pensamientos, se levantó y fue a un rincón, de donde sacó un viejo ordenador portátil. Todavía conservo este portátil, el que usó para grabar el vídeo. No me he atrevido a borrar nada, ni a volver a verlo por segunda vez. Es demasiado impactante. Colocó el portátil sobre la mesa y conectó el pendrive. La pantalla se iluminó, mostrando una única carpeta llamada Legado. Contuve la respiración. Mi dedo tembloroso movió el ratón hacia el único archivo de vídeo que había dentro. Álvaro, con delicadeza, se levantó y salió al balcón a encender un cigarrillo, dejándome a solas con Daniel. Me senté allí, frente a la pantalla inerte, sintiendo como si estuviera ante una puerta que conectaba la vida y la muerte. Respiré hondo, tratando de calmar mi corazón desbocado. Sabía que después de este clic, mi vida volvería a dar un vuelco, pero ya no podía huir. Necesitaba oírle, saber qué me había dejado dicho en sus últimos momentos. Mi dedo pulsó, la pantalla parpadeó y apareció la imagen. La imagen en la pantalla tembló un poco antes de estabilizarse, probablemente por la mano insegura de Álvaro al sostener la cámara. El fondo era este mismo piso miserable, pero con un poco más de luz. Daniel estaba sentado, apoyado en el cabecero de la cama, con varias almohadas para sostener su espalda esquelética. Al verle, tuve que taparme la boca para no gritar. No era el Daniel apuesto y elegante de hacía 7 años. El hombre del vídeo estaba consumido. Sus mejillas hundidas resaltaban sus pómulos. Su espeso pelo negro había sido rapado, dejando ver un cuero cabelludo pálido. Su piel era amarillenta, como la cera, sus ojos hundidos y oscuros, pero todavía brillaban con la misma calidez familiar. Llevaba la camisa blanca que le había regalado en nuestro 3er aniversario de boda. Ahora le quedaba enorme, holgada sobre su cuerpo de piel y huesos. El cuello abierto dejaba ver una clavícula afilada, pero lo que más me dolió fue su sonrisa. Intentaba sonreír a la cámara, una sonrisa forzada, torcida por el dolor, pero llena de amor. «Hola, Laura, exmujer». La voz de Daniel, que salía de los altavoces del portátil, era ronca, débil y entrecortada, muy diferente de su voz profunda y resonante de antes. Cuando veas este vídeo, la hierba sobre mi tumba ya estará bien crecida. Quizás hasta te llegue a las rodillas. Se detuvo para tomar aire. Su pecho subía y bajaba con dificultad bajo la camisa ancha. Levantó la mano y saludó, intentando parecer divertido. «¿Qué te parezco? Un poco desmejorado, ¿no? No me digas que estoy feo, ¿eh?» Le dije a Álvaro que me maquillara un poco, pero es un patoso. No sé qué me ha puesto, pero parezco un payaso. Rompí a llorar. Mis lágrimas emborronaban su imagen en la pantalla. «Daniel, incluso al borde de la muerte intentas hacerme reír. No querías que te viera sufrir, así que usaste ese humor amargo para ocultar la cruda realidad. No sabías que verte intentar estar alegre me dolía 1000 veces más que si te hubiera visto llorar». «Laura». Su voz se volvió grave, sin rastro de broma. «Sé que estás llorando. No llores, te pones muy fea. Se te hinchan los ojos como a un oso panda. ¿Y quién te va a mirar mañana en el trabajo? Venga. Para allá. Escúchame». Levantó su mano esquelética y la acercó a la pantalla, como si quisiera atravesar el tiempo y el espacio para secar mis lágrimas. El gesto me resultó tan familiar que por instinto me incliné hacia adelante, queriendo apoyar mi cabeza en su mano, pero solo toqué el frío cristal de la pantalla. «Lo siento», dijo Daniel. Sus ojos miraban directamente a la cámara, profundos y tristes. «Siento haberte dejado sola en este mundo. Prometí protegerte toda la vida, envejecer juntos hasta que se nos cayeran los dientes. Pero he roto mi promesa. Soy un canalla. Me voy primero. No te enfades conmigo, ¿vale?» Negué con la cabeza ante la pantalla, diciendo entre sollozos: «No estoy enfadada. No estoy enfadada, Daniel. Solo estoy enfadada por lo tonto que fuiste. ¿Por qué me lo ocultaste? ¿Por qué lo soportaste solo?» En el vídeo, Daniel empezó a toser convulsivamente. Todo su cuerpo se retorcía. Álvaro, fuera de plano, intentó entrar a ayudarle, pero Daniel le hizo un gesto para que no lo hiciera. Se contuvo, se tapó la boca y tras un largo rato de respiración agitada pudo continuar. «No me queda mucho tiempo. Hay algunas cosas importantes que tengo que explicarte para que no tengas más dudas, para que no me guardes rencor». El vídeo continuaba. Daniel bebió un sorbo de agua de un vaso que le dio Álvaro. Hizo una mueca al tragar,
como si tuviera espinas en la garganta. Tras unos segundos para calmarse, miró fijamente a la cámara. Su expresión se volvió seria y llena de remordimiento. Lo primero que quiero explicarte es lo de aquel día en el juzgado, dijo Daniel con voz temblorosa. ¿Recuerdas? Llovía a cántaros. Te vi empapada, temblando de frío y de rabia. Cuando te tiré la tarjeta, sentí que me temblaba la mano. Tuve que contenerme. Apretar los dientes para decir esas palabras crueles. Te dije que era una limosna, que te largaras. Daniel bajó la mirada, evitando la cámara, como si huyera de mi mirada acusadora desde el futuro. En realidad, en ese momento, lo que más deseaba era correr y abrazarte. Quería arrodillarme y pedirte perdón, decirte que te amaba más que a nada en el mundo. Pero me miré a mí mismo, miré el informe médico en mi bolsillo. No podía. Si te abrazaba, notarías lo delgado que estaba. Olerías el olor a medicinas. Y lo más importante, si me ablandaba en ese momento, nunca aceptarías dejarme. Conozco tu carácter, Laura, sonrió Daniel con tristeza. Eres muy sentimental. Si supieras que me moría, venderías todo. Dejarías el trabajo para cuidarme en el hospital. Me verías perder el pelo, vomitar sangre, perder el control de mis funciones. Te traumatizaría de por vida. No quería eso. Quería que en tu memoria, Daniel fuera siempre el hombre apuesto y arrogante. Aunque fuera un cabrón, era mejor que ser un cadáver andante. Escuchaba cada una de sus palabras como si tragara carbones ardientes. La verdad cruda y dolorosa se revelaba a través de la débil voz del difunto. Había interpretado el papel de villano a la perfección, tanto que había engañado a la mujer con la que había compartido cama durante años. Aceptó que le odiara a muerte solo para darme paz en el futuro. ¿Sabes? Continuó Daniel, sus ojos brillaban con lágrimas. Cuando te diste la vuelta y te fuiste bajo la lluvia, te observé desde el coche por el retrovisor. Sentí que me arrancaban el corazón. Te vi agacharte a recoger la tarjeta. Me alegré y me dolió a la vez. Me alegré porque la cogiste, lo que significaba que tendrías una salida, pero me dolió porque sabía que ese acto había herido profundamente tu orgullo. Lo siento, 1000 veces lo siento. Usé la peor forma posible de amarte. Acaricié su rostro en la pantalla, un rostro demacrado pero que albergaba un amor tan grande como estúpido. Quería decirle que le había perdonado hacía mucho, desde que Álvaro me contó la verdad, pero él ya no podía oírme. Se había quedado anclado para siempre en ese momento, con el remordimiento de haberme herido. Aposté con Álvaro, dijo Daniel, su voz un poco más firme. Aposté que no gastarías el dinero de inmediato. Confiaba en el orgullo de mi mujer, y sabía que ese orgullo te ayudaría a mantenerte en pie en los tiempos difíciles que se avecinaban. Te esforzarías el doble, el triple, para demostrarme que estaba equivocado. Y ese proceso te forjaría, te convertiría de una niña mimada y débil en una mujer fuerte e independiente. Ese es el mayor legado que quería dejarte, no el dinero de la tarjeta. Asentí entre lágrimas. Tenía razón. Había ganado esta dolorosa apuesta. Maduré a través del dolor. Me fortalecí con el odio. Pero el precio de esa madurez fue demasiado alto. Se pagó con su soledad y su muerte. Me enseñó a vivir sin él, pero no a olvidarle. Daniel, en el vídeo, se detuvo para respirar. Su respiración era un silbido, como el viento colándose por una rendija. Se llevó la mano al pecho para contener un dolor inminente, y luego me miró con determinación. Empezó a hablar de lo que siempre me había preguntado, de los 2 millones de euros que había ocultado en esa vieja tarjeta. Te preguntarás por qué mentí sobre la cantidad, ¿verdad? Sonrió Daniel, una sonrisa débil pero pícara. Dije que había 10.000 euros porque quería ponerte a prueba. Sé que mi mujer tiene un orgullo inmenso. Si 10.000 euros ya te parecían poco, una humillación, ¿cómo ibas a aceptar 2 millones? Si te hubiera dicho la cifra real desde el principio, te habrías asustado. ¿Pensarías que estaba metido en algo ilegal o la devolverías de inmediato para no ser una interesada? Asentí inconscientemente. Las lágrimas seguían corriendo. Tenía razón, demasiada razón. Hace 7 años, yo era una joven llena de orgullo. ¿Preferiría morir de hambre antes que aceptar una suma tan grande de un marido infiel? Fue la mísera cantidad de 10.000 euros, junto con su actitud despectiva, lo que hirió mi amor propio y me hizo guardar la tarjeta como prueba para motivarme a luchar. ¡Esos 2 millones! La voz de Daniel se volvió seria. Son todo lo que me quedaba después de vender la empresa. Sabía que no los usarías de inmediato, pero los dejé ahí. Quería que fueran tu amuleto. La vida es impredecible, Laura. Nadie sabe qué pasará mañana. Si enfermas, si te ocurre algo, o si el hombre con el que estés en el futuro no te trata bien, este dinero te dará la opción de elegir. Miró profundamente a la cámara, como si quisiera grabar cada palabra en mi mente. Si no te has vuelto a casar, usa este dinero para viajar por el mundo. Ve a Granada,
como nos prometimos. Ve a los lugares que te gustan. Come los mejores platos. No ahorres. La vida es corta. Y si ya te has casado, considéralo la dot que te doy. Con dinero en la mano tendrás una posición, tu familia política no se atreverá a menospreciarte. No tendrás que vivir pendiente de la aprobación de nadie. Escuchaba con el corazón roto. Hasta en sus últimos momentos, mientras la vida se le escapaba, solo pensaba en mi futuro. Le preocupaba que me despreciaran, que no tuviera dinero, que sufriera por la pobreza. Me había preparado una salida perfecta, la mayor seguridad que un hombre puede dar a la mujer que ama. Sé que me llamarás materialista, que creo que el dinero lo es todo. Sonrió Daniel con amargura. Pero Laura, cuando te enfrentas a la muerte, te das cuenta de lo importante que es el dinero. No pudo comprar mi vida, pero puede comprar tu libertad y tu tranquilidad. Ya no puedo estar a tu lado para protegerte, así que deja que este dinero lo haga por mí. No lo rechaces. No tires por la borda el trabajo de mi vida por un falso orgullo. ¿Me lo prometes? Hundí la cara entre mis manos, llorando sin consuelo. No despreciaba su dinero. Me dolía que ese dinero se hubiera conseguido a cambio de su vida y su brillante carrera. Lo había vendido todo, aceptando irse con las manos vacías, solo para dejarme una fortuna y un remordimiento eterno. Guardaré tu dinero, pero no para disfrutarlo, sino para cumplir tus sueños inacabados, para vivir una vida digna de tu gran sacrificio. El vídeo llegaba a su fin. La luz de la habitación parecía más tenue, o quizás eran mis ojos nublados por las lágrimas. Daniel parecía mucho más cansado. Apoyó la cabeza en la almohada, sus párpados se cerraban, pero luchaba por mantenerlos abiertos, fijos en la cámara. Su respiración era pesada, su pecho subía y bajaba con dificultad. «Laura», me llamó, su voz un susurro. «Sé que estás llorando. Lloras mucho, ¿verdad? Ya te lo he dicho. No llores. Te pones muy fea, con la nariz roja y los ojos hinchados. Tienes que sonreír. Sonreír como el día que te pedí matrimonio». Intentó pasar la mano por la pantalla, como si quisiera secar mis lágrimas. «Venga, sé buena. Cuando yo me vaya, tienes que vivir feliz por los dos. Tienes que vestir bien, maquillarte, salir con tus amigas. No te encierres en el pasado, no te deprimas por un muerto. No quiero verte triste. No podría descansar en paz». Negué con la cabeza. Las lágrimas seguían cayendo. ¿Cómo podía ser feliz conociendo esta dolorosa verdad? ¿Cómo podía sonreír cuando el hombre que más me amaba se había ido en soledad y dolor? Eres un egoísta, Daniel. Me pides que te olvide, que sea feliz, pero me dejas una nostalgia tan profunda. Busca a un buen hombre, dijo Daniel con voz ahogada, cada palabra una herida para él y para mí. Busca a alguien sano, que pueda vivir 100 años para cuidarte, no a un desgraciado como yo. Alguien que sepa cocinar, que te mime, que te consuele cuando llores. Si te hace sufrir, coge mi dinero, tírale los billetes a la cara y vete. No aguantes nada. ¿Entendido? Sentí como si me echaran sal en la herida. Me estaba dando instrucciones para que me casara con otro. Me empujaba a los brazos de un extraño antes de exhalar su último aliento. ¿Existe un hombre tan noble y estúpido? Me amaba. Sentía celos de un desconocido, pero estaba dispuesto a bendecir mi felicidad con otro, solo porque sabía que ya no podía hacerme feliz. «Lo digo en serio», me miró Daniel, sus ojos sinceros hasta doler. «No estoy celoso. Bueno, un poquito. Solo un poquito. Pero prefiero verte feliz con otro a que te quedes sola toda la vida. Te mereces que te quieran, Laura. Eres la mejor mujer del mundo. Solo que yo. Yo no tuve la suerte de poder acompañarte hasta el final del camino». Hundí la cabeza en la mesa. Los sollozos me ahogaban. «Daniel, no sigas, por favor. Ya no hay nadie mejor que tú, nadie que me quiera con su vida como tú. Pusiste el listón del amor tan alto que todos los demás hombres parecen insignificantes. Me dices que busque la felicidad, pero mi felicidad se fue contigo a esa tumba fría». La pantalla del portátil empezó a parpadear. La batería de la cámara de Álvaro debía de estar agotándose, como la vida de Daniel. Su imagen se veía intermitente, pero su voz seguía sonando, débil pero anhelante. Miró a la cámara por última vez. Sus ojos contenían un universo de amor y añoranza, como si quisiera grabar mi imagen en su alma para llevársela al otro mundo. «Sí hay otra vida», dijo Daniel. Su voz se quebró. Te prometo que haré ejercicio todos los días. Comeré sano, no fumaré, no trabajaré hasta tarde. Tendré un cuerpo fuerte y sano». Se detuvo para tomar aire. El dolor le retorcía el rostro, pero aún así, intentó sonreír. «Viviré mucho, hasta los 99 años, para ser un viejo cascarrabias al lado de la vieja cascarrabias de Laura. En la próxima vida no te engañaré. No te mentiré diciendo que ya no te quiero,
No haré el papel de traidor, no me divorciaré. Discutiremos, nos enfadaremos, pero nunca nos soltaremos la mano, ¿vale? Asentí frenéticamente ante la pantalla, como si pudiera verme. Vale, Daniel, sí, 1000 veces sí. En esta vida nos equivocamos, nos debemos demasiadas lágrimas y malentendidos. Si hay otra vida, te buscaré. Te haré cumplir tu promesa. No dejaré que me alejes. Pase lo que pase, me aferraré a ti. Estoy cansado, suspiró Daniel. Sus párpados pesaban. Tengo que dormir un poco. Álvaro ya me está regañando. Adiós, Laura. Recuerda vivir bien. Te quiero. Te quiero más que a nada en el mundo. La imagen se volvió borrosa y luego negra. El vídeo terminó. La habitación se sumió en un silencio aterrador, roto solo por mis sollozos y el chirrido del ventilador de techo. Me quedé mirando la pantalla negra. Una sensación de vacío se apoderó de mí. Se había ido, de verdad. Su último adiós, su promesa para la próxima vida, me habían sido entregadas, dejándome sola en este vasto mundo. Abracé el portátil, apoyando la cara en la pantalla aún tibia, como si buscara un último rastro de su calor. Daniel, te he oído. Te prometo que viviré bien. Pero tú también tienes que cumplir tu promesa. En la próxima vida, tienes que encontrarme. No puedes abandonarme de nuevo. Esa promesa de otra vida sonaba lejana y vaga, pero era la única esperanza a la que podía aferrarme. Creía que la muerte no era el final, solo una separación temporal. En algún lugar, en otro tiempo y espacio, él me esperaba, sano y sonriente, listo para tomar mi mano y continuar nuestro camino. Cerré el portátil y lo devolví a su sitio. El ambiente en el piso parecía más frío después de que la voz de Daniel se apagara. Álvaro seguía en el balcón, el cigarrillo se había consumido hacía tiempo, la ceniza caía al suelo. Entró, me miró a los ojos hinchados, suspiró y se sentó en la silla de plástico. Era hora de escuchar el final de esta trágica historia, la parte que más temía, pero que necesitaba saber. Esa noche, comenzó Álvaro, su voz grave, como un eco del más allá, llovía a cántaros, igual que el día que fuisteis al juzgado. Truenos y relámpagos. El viento silbaba en las ventanas como un lamento. Daniel estaba muy débil. No había comido nada en todo el día, solo deliraba. Contuve la respiración, mi corazón se encogía. Recordaba esa noche de tormenta. Estaba acurrucada en mi cama, escuchando la lluvia, sintiéndome vacía. No sabía que, no muy lejos, mi exmarido exhalaba sus últimos alientos. Casi al amanecer de repente se despertó lúcido, continuó Álvaro, con la mirada perdida. Me pidió que le ayudara a sentarse. Miró por la ventana, hacia tu piso. La luz de tu habitación ya estaba apagada. Seguramente dormías. Miró fijamente, como si quisiera grabar esa imagen por última vez. Luego se volvió hacia mí y me dijo: Álvaro, tengo mucho frío. Quiero ir a casa, pero mi casa ya no es mía. Esa frase fue una puñalada en mi corazón. Su casa, nuestro hogar. La había vendido para darme el dinero. Quería volver a casa, pero ya no tenía a dónde ir. Murió en un piso de alquiler temporal, frío y extraño, sin más familia que su mejor amigo. Empezó a delirar. La voz de Álvaro se quebró. Decía tu nombre una y otra vez. Laura, me duele. Laura, no me dejes. Agitaba las manos en el aire, como si buscara la mano de alguien. Le cogí la mano, estaba helada y esquelética. Le dije: estoy aquí, Álvaro está aquí, aguanta. Pero no me oía, solo decía tu nombre. Me tapé la boca para no llorar a gritos. Me llamó mientras agonizaba. Me necesitaba, quería que estuviera a su lado. ¿Y yo? ¿Dónde estaba? ¿Durmiendo plácidamente o soñando con un futuro brillante sin él? Mi indiferencia era la cadena perpetua que tendría que arrastrar toda mi vida. Y se fue, dijo Álvaro. Su voz apenas un susurro. Se fue al amanecer, justo cuando la lluvia paró. Se fue en paz, como una vela que se consume. Sus ojos seguían abiertos, mirando hacia la ventana, hacia tu casa. Tuve que cerrárselos varias veces. Me pidió que el funeral fuera sencillo, que lo incineraran y dejaran sus cenizas en un templo, sin grandes ceremonias, sin avisar a nadie, especialmente a ti. Temía que si te enterabas, vinieras y vieras su cuerpo destrozado. Escuché y sentí que mi alma abandonaba mi cuerpo. Murió solo, consumido por la nostalgia y la preocupación por la que se quedaba. No permitió que nadie le llorara, que nadie le diera un funeral digno. Desapareció de este mundo en silencio, como si nunca hubiera existido, solo para proteger mi paz. Su muerte fue la nota más triste y silenciosa en la trágica sinfonía de nuestra vida. Insistí en ir a ver la tumba de Daniel de inmediato, a pesar de que Álvaro intentó disuadirme, diciendo que ya atardecía,
y que yo no estaba bien después de un shock tan grande. No podía esperar ni un minuto más. Quería verle, tocar el lugar donde descansaba, aunque solo fuera una tumba fría. Álvaro condujo su viejo coche fuera de la ruidosa ciudad, hacia las afueras desoladas. El paisaje cambiaba rápidamente, de rascacielos a campos yermos cubiertos de maleza. El cielo gris del atardecer estaba cargado de nubes negras. El coche se detuvo al pie de una colina pelada. El viento aullaba. Era el cementerio municipal. Para los pobres. Los sin techo. Las familias sin recursos para comprar un lugar en un cementerio privado. Álvaro me guió por un camino de tierra lleno de baches. La maleza me llegaba a las rodillas, arañándome las piernas, pero no sentía nada. El dolor de mi corazón había anestesiado mis otros sentidos. Nos detuvimos en un rincón apartado de la ladera. Ante mí, una tumba diminuta, casi perdida entre las demás, sin mausoleo, sin mármol pulido, solo un montículo de tierra rodeado de ladrillos, cubierto de hierbas y hojas secas. La lápida barata estaba cubierta de musgo, pero reconocí al instante esa sonrisa familiar. En la foto en blanco y negro Daniel sonreía. Esa sonrisa arrogante y despreocupada que tanto odié, ahora me destrozaba el corazón. ¿Por qué? Me arrodillé ante la tumba, mis manos temblorosas acariciando la fría foto. ¿Por qué estás aquí? Tenías 2 millones de euros. ¿Por qué te dejaste enterrar en este lugar desolado? Álvaro, detrás de mí, dijo con voz grave que se mezclaba con el viento. Fue su voluntad. Dijo que todo el dinero de la venta de la empresa era para ti, hasta el último céntimo, dijo. Cuando esté muerto, da igual dónde esté. Un cadáver es solo un cadáver. ¿Para qué gastar en un sitio bonito? Que ese dinero lo use mi mujer para vivir bien, para vivir feliz. También eligió este lugar porque está en alto. Desde aquí se ven las luces de la ciudad donde vives. Escuché y mis lágrimas cayeron como lluvia, empapando la tierra seca. Daniel, fuiste tacaño hasta el extremo contigo mismo, incluso con tu propia muerte. Solo para ser generoso conmigo, aceptaste este lugar estrecho y frío, soportando el sol, la lluvia y el viento, solo para que yo pudiera vivir en una casa grande y cómoda. Tu sacrificio no terminó en vida, continuó incluso después de tu muerte. Arranqué frenéticamente las malas hierbas de su tumba. Mis manos se arañaron y sangraron. Quería limpiarla, compensarle aunque fuera un poco. Saqué de mi bolso la poderosa tarjeta negra y la coloqué sobre su lápida. Daniel, te he traído tu dinero. Aquí están los 2 millones. Levántate. Cómprate un chalet, un coche de lujo. Cúrate. No los quiero, te los devuelvo todos. Grité hasta que mi voz se quebró en el viento, pero solo me respondió el silencio sepulcral del cementerio al atardecer. No hubo milagros. La tarjeta permaneció inmóvil sobre la piedra fría. La cifra de 2 millones de euros se volvió absurdamente insignificante. ¿De qué sirve tanto dinero si la persona que más lo necesitaba ya no está? ¿De qué sirve si no puede comprar ni un solo aliento de la persona que amas? Apoyé la cabeza en la lápida, sintiendo el frío penetrante en mi piel, como si él me abrazara por última vez con los brazos helados de la muerte. A la mañana siguiente, cogí el primer autobús hacia el pueblo de Daniel. La vieja casa de Texas, al pie de un viejo nogal, seguía igual que en mis recuerdos de hacía 7 años. La puerta de hierro oxidada estaba entreabierta, el patio de ladrillo cubierto de musgo, silencioso. Entré, el corazón me latía con fuerza. La culpa pesaba sobre mis hombros. Durante 7 años, por mi odio a Daniel, también corté el contacto con sus padres. Pensé que eran como él, crueles e interesados, que le habían consentido que me dejara por una mujer rica. ¿Quién es? Una voz anciana y temblorosa vino de dentro de la casa. La madre de Daniel salió, apoyada en un bastón. Su pelo era completamente blanco, su espalda encorvada. Al verme, se quedó paralizada. El bastón cayó al suelo con un estrépito. Sus ojos nublados se abrieron de par en par y se llenaron de lágrimas. ¿Laura? ¿Eres tú, hija? Caminó torpemente hacia mí, casi tropezando. Corrí a sostenerla. Mamá, soy yo. He venido a veros. El padre de Daniel también salió. Había envejecido mucho. Su rostro estaba surcado de arrugas por el tiempo y el dolor. Los dos me abrazaron, llorando como niños. El llanto de los ancianos era desgarrador. Entramos en la casa. En el altar, la foto de Daniel ocupaba el lugar central. El humo del incienso se elevaba. «Papá, mamá, ¿desde cuándo sabíais que Daniel había muerto?», pregunté con un nudo en la garganta, sin atreverme a mirar su foto. El padre de Daniel se secó las lágrimas con la manga de su camisa. «Desde que enfermó, hija. Vino aquí, se arrodilló y nos pidió perdón. Dijo que era un mal hijo.
que se iba antes de poder agradecernos nada. Nos dio una libreta con 100.000 euros, dijo que era de la venta de la empresa, para nuestra vejez. Entonces, ¿por qué no me llamasteis? Les recriminé, pero mi voz era débil. ¿Por qué me lo ocultasteis 7 años? Yo era su mujer, vuestra nuera. La madre de Daniel me cogió la mano, una mano callosa pero cálida. Sollozó. Fue Daniel. Nos lo prohibió. Nos hizo jurar ante el altar de los antepasados que no te diríamos nada. Dijo que si lo sabías, sufrirías, que no podrías rehacer tu vida. Dijo que era mejor que le odiaras a él, incluso a toda esta familia, con tal de que vivieras bien. Te queríamos mucho, hija. Muchas veces quisimos llamarte, pero al recordar su última voluntad, no nos atrevimos. Miré a esas dos cabezas blancas, con el corazón roto. No solo Daniel se había sacrificado, sus padres también habían soportado este terrible dolor en silencio. Perdieron a su hijo y no pudieron llorar con nadie, además de cargar con la reputación de ser una familia cruel con su nuera. Se tragaron las lágrimas, aceptaron mi malentendido, mi distancia, solo para cumplir el último deseo de su hijo, dijo. El padre de Daniel miró al altar. Que contigo era con quien más en deuda estaba. Que si él no podía cuidar de ti, nosotros tampoco podíamos molestarte. Ya somos viejos, este dolor nos lo llevaremos a la tumba. Pero tú eres joven, tienes toda la vida por delante, no puedes vivir atormentada por la sombra de un muerto. Hundí la cabeza en el regazo de mi suegra, llorando como nunca. La generosidad de esta familia era inmensa, tanto que me sentía pequeña y egoísta. Vivía en un odio ciego mientras ellos me protegían desde lejos con el amor más grande. Daniel, ¿en qué clase de familia naciste para ser tan noble hasta doler? De vuelta en la ciudad, sostenía la poderosa tarjeta negra, sintiendo que pesaba como una montaña. Regresé a mi pequeño cuarto alquilado, el que me había acompañado en mis años más duros. La habitación seguía igual, las paredes húmedas, el viejo ventilador chirriando, pero yo era diferente. Ya no era la chica pobre que se preocupaba por cada comida, cada euro del alquiler. Ahora era millonaria. Pero extrañamente, no sentía alegría ni alivio, sino un vacío aterrador. Me senté en la cama, mirando la tarjeta sobre la mesa. 2 millones de euros. Podían comprarme un chalet de lujo, un superdeportivo, ropa de marca, pero no podían devolverme una cena en familia con la risa de Daniel, ni su cálido abrazo en las frías noches de invierno. Recordé sus palabras en el vídeo. Apostó a que no gastaría el dinero de inmediato. Quería que luchara por mí misma para madurar. Tenía razón, y fue cruel. El odio que sembró en mí fue el estimulante más fuerte para sobrevivir. Si hace 7 años hubiera sabido de su enfermedad, probablemente me habría derrumbado. Pero por odio, por demostrarle que podía vivir bien sin él, apreté los dientes y trabajé, superando todas las dificultades. Ese odio me alimentó. Me forjó en la mujer fuerte que soy hoy. Pero ahora que la verdad salió a la luz, el odio se desvaneció, y me sentí como una marioneta sin hilos. Mi objetivo durante 7 años fue vengarme de él con mi éxito. Ahora, ese objetivo era inútil. Él estaba muerto, no podía ver mi éxito. O mejor dicho, lo había visto todo y sonreía satisfecho desde su tumba. Cogí el teléfono. La pantalla negra, sin mensajes de cobradores, sin llamadas del casero. La presión económica desapareció de golpe, pero fue reemplazada por la presión de la soledad. Esta riqueza repentina no me trajo la libertad que esperaba, sino una jaula de oro que me encerraba en su recuerdo. Cada euro que gastara a partir de ahora estaría empapado de su sudor y su sangre. ¿Cómo podría disfrutar de ello? Me levanté y fui a la ventana, mirando al otro lado de la calle, al piso que Daniel alquiló. La ventana estaba cerrada, oscura. El observador silencioso ya no estaba. A partir de ahora, tendría que vivir mi propia vida, sin ojos que me vigilaran, sin protección secreta. Tenía que enfrentarme a esta cruda realidad. Era rica, pero estaba absolutamente sola. Empecé a recoger mis cosas. La ropa vieja, los objetos baratos que me habían acompañado tantos años, los metí en cajas. Me iría de aquí, no para huir del pasado, sino para comenzar un nuevo viaje. El viaje que Daniel había allanado con su vida. No malgastaré su esfuerzo. Viviré una vida brillante y fuerte, como él esperaba. Aunque mi corazón tuviera un pedazo roto que nunca podría ser llenado, el rumor de que de repente tenía 2 millones de euros se extendió como la pólvora. Quizás a través de la empleada chismosa del banco o de los vecinos curiosos que me vieron subir a un coche de lujo. De la noche a la mañana, mi vida dio un vuelco de una manera que no esperaba, pero que era brutalmente realista. A primera hora de la mañana, mi teléfono no paraba de sonar. Números desconocidos, nombres que habían desaparecido de mi vida hacía una década.
Una prima lejana, Isabel, que 7 años atrás, cuando le pedí prestados 200 euros para las medicinas de mi madre, me echó como a un perro, ahora me llamaba para preguntarme por mi salud con la ternura de una madre. Lloriqueó sobre su difícil situación y terminó pidiéndome prestados 50.000 euros para empezar un negocio. Luego, los mejores amigos de la universidad, los que se rieron de mí cuando trabajaba fregando platos, ahora me escribían para quedar, para recordar viejos tiempos. Me elogiaban, decían que era inteligente y discreta. Alguien incluso tuvo la desfachatez de presentarse en mi piso con un proyecto de inversión en una estafa piramidal. Me senté con ellos en la terraza de un bar de barrio, todavía con mi ropa sencilla. Viendo sus caras ansiosas, sus ojos brillantes al hablar de dinero, sentí asco. Esta sociedad era despiadadamente materialista. Cuando eres pobre, eres un apestado, pero cuando tienes dinero, de repente te conviertes en el familiar más querido de todos. Laura, por los viejos tiempos, ayúdame un poco, me suplicó mi prima, sus lágrimas tan falsas como un billete de 3 euros. Retiré mi mano y la miré fríamente. Prima, hace 7 años, cuando la uña de tu dedo meñique valía más que mi vida, no me ayudaste. Cuando mi madre se moría en el hospital y te rogué, me dijiste que daba mala suerte. ¿Por qué crees que te ayudaré ahora? Se quedó boquiabierta. Su cara se puso roja y luego morada. Me levanté, dejé el dinero de la consumición en la mesa y me fui sin dudar. Veía a través de esta gente. No venían por mí, venían por el olor de los 2 millones. Eran como buitres. Recordé a Daniel. Me lo dio todo sin pedir nada a cambio. El contraste entre el amor verdadero de mi difunto marido y la falsedad de estas personas me hizo apreciarle aún más. Daniel me enseñó la lección de la dignidad en la pobreza, y ahora, indirectamente, me enseñaba la lección de la lucidez en la riqueza. No dejaría que su dinero, ganado con sangre, cayera en manos de quienes no lo merecían. Lo protegería como si fuera su propia alma. Estaba sentada frente a mi prima en la ruidosa terraza del bar. Ella, que 7 años atrás me había tirado una bolsa de naranjas pochas cuando fui a pedirle dinero, ahora me agarraba la mano con fuerza, llorando a moco tendido sobre las deudas de juego de su hijo. Lloraba a gritos, atrayendo la atención de las mesas de al lado, como si quisiera usar la presión social para doblegarme. Pero no sabía que mi corazón, forjado en el fuego de una traición falsa y una muerte real, era más duro que el acero. Laura, tienes 2 millones. Préstame solo 100.000. Para ti no es nada, pero para mí es la vida de mi hijo. ¿Vas a dejar que los mafiosos le corten una mano? Gritó. Retiré mi mano de la suya, sudorosa y pegajosa, y bebí un sorbo de té helado. El sabor amargo me aclaró la mente. La miré directamente a los ojos, con una frialdad que la hizo estremecerse. Sus sollozos se ahogaron. Prima Isabel, dije con calma pero con una voz gélida. Dices que 100.000 euros no son nada. ¿Sabes a cambio de qué conseguí ese nada? A cambio de la médula ósea, de la sangre, de los dolores atroces de mi marido. Daniel vendió su vida por este dinero. ¿Crees que voy a usar la sangre de mi marido para pagar las deudas de juego de tu hijo? Isabel se quedó boquiabierta. Su rostro pasó del rojo al blanco pálido. Tartamudeó. Pero los muertos. Muertos están. Tú estás viva. Tienes que preocuparte por los vivos. Con lo rica que eres, ¿qué te cuesta ayudarme un poco? ¡Qué tacaña! Con razón tu marido te dejó. Antes de que terminara la frase, golpeé el vaso contra la mesa. ¡Cállate!, gruñí, cada palabra siseando entre mis dientes. No tienes derecho a mencionar a mi marido. De mi dinero ni un céntimo para gente como tú. Prefiero quemarlo y que le llegue a Daniel en el más allá antes que alimentar a oportunistas y desagradecidos. Vete. Y no vuelvas a buscarme. Me di la vuelta y me fui, dejándola con la boca abierta. Sabía que a partir de hoy tendría fama de rica y tacaña, pero no me importaba. Había aprendido la lección más grande de Daniel. La bondad debe darse a quien la merece. De lo contrario, es estupidez. Esa misma tarde, fui a uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de la ciudad. No soy una experta en negocios, pero sé cómo proteger el dinero. Contraté a un abogado para redactar un testamento y crear un fideicomiso. Tenía miedo. Miedo de tener un destino tan corto como el de Daniel. Miedo de que si moría de repente, este dinero ganado con sangre fuera devorado por buitres. El abogado me miró con sorpresa. Señora Laura, ¿a quién desea dejarle todo su patrimonio si ocurriera algo? Miré por la ventana. La imagen de los padres de Daniel, ancianos y afligidos, apareció en mi mente. La mitad será para mis suegros, para su vejez, respondí con firmeza. La otra mitad. Úsenla para ayudar a pacientes de cáncer sin recursos. Gente como mi marido, que no tienen dinero para comprar analgésicos. Al salir del bufete,
Me sentí ligera. Había asegurado el tesoro de Daniel, convirtiéndolo en una fortaleza inexpugnable. No solo protegía el dinero, protegía su honor y su amor. Esa noche, volvió a llover. Me acurruqué en la cama, escuchando el golpeteo rítmico en el techo. Una nostalgia desgarradora me invadió. ¿Cuánto tiempo hacía que no oía la risa de Daniel? ¿Cuánto? Que no sentía el calor de su mano. Me dormí con el sonido de la lluvia. Y entonces, él vino. En mi sueño estaba de nuevo frente al juzgado. Llovía a cántaros. A lo lejos, Daniel estaba apoyado en su coche, con su gabardina negra. Pero esta vez, no me miraba con desprecio. Sus ojos profundos estaban llenos de amor y arrepentimiento. Tiró el cigarrillo, lo pisó y caminó rápidamente hacia mí. No me arrojó la tarjeta, sino que me abrió los brazos y me estrechó con fuerza. Daniel. Sollocé su nombre, sintiendo su calor familiar, su olor a tabaco y menta que tanto echaba de menos. ¿Dónde has estado? ¿Por qué me dejaste tanto tiempo? Te he echado mucho de menos. Me abrazó más fuerte, acariciándome el pelo. Lo siento. No he ido a ninguna parte. Siempre he estado aquí, a tu lado. Laura, has sufrido mucho. Lo has hecho muy bien. Mejor de lo que esperaba. Le miré. Su rostro ya no estaba demacrado. Era el Daniel de antes, apuesto y lleno de vida. Me secó las lágrimas y sonrió. No llores más. Ya no me duele nada. Ahora estoy fuerte, podría llevarte a cuestas por todo Madrid sin cansarme. Mientes. Le di un puñetazo suave en el pecho, riendo y llorando. Eres un mentiroso. Dijiste que vivirías hasta los 99. Devuélveme a mi marido. Cogió mi mano y la puso sobre su corazón. Sentí su latido, fuerte y regular. No puedo devolverte mi cuerpo, pero este corazón, este amor, siempre serán tuyos. Laura, vive feliz. No guardes la tristeza. Solo si sonríes, podré descansar en paz. Lentamente, me soltó. Su figura se desvaneció en la lluvia. Corrí tras él intentando retenerle, pero solo agarré el aire. Daniel, no te vayas. No me dejes sola. Te esperaré. Su voz llegó desde la distancia, ligera como el viento. Al final del camino te esperaré. Vive bien, mi amor. Me desperté de un salto, empapada en sudor y lágrimas. La habitación estaba oscura, solo se oía la lluvia. Me senté y me toqué el pecho, donde en el sueño Daniel me había tocado. El calor parecía seguir allí. No fue una pesadilla, fue una sanación. Daniel había vuelto para despedirse, para consolar mi alma rota. Ya no le dolía, se había liberado. El sueño fue como una lluvia que refrescó mi alma reseca. Sequé mis lágrimas y sonreí en la oscuridad. Él seguía aquí, en mi corazón, y me estaba esperando. Ya no estaba sola. Después de ese sueño, fue como si renaciera. Empecé a hacer lo que Daniel quería, lo que había conseguido para mí con su vida. Lo primero fue ir al banco. Pedí transferir los 2 millones a depósitos a largo plazo y bonos del Estado, dejando solo una pequeña parte para gastos. No quiero ser más rica, le dije al director. Este dinero es el sudor y la sangre de mi marido. No quiero apostarlo. Solo quiero seguridad. Volví al pueblo de Daniel. Esta vez, pedí permiso a mis suegros para reformar la casa familiar. Mamá, le dije a mi suegra, este es el dinero que Daniel os da. Si él no puede cuidaros, lo haré yo en su lugar. No lo rechaces, o no descansará en paz. Me quedé una semana, cocinando, limpiando, hablando con ellos. Les conté el amor inmenso de su hijo. Esas historias aliviaron su dolor y curaron mis heridas. Entendí que la mejor venganza contra el dolor no es el odio, sino vivir feliz. Daniel se había sacrificado para que yo fuera feliz. Así que no tenía derecho a ser desdichada. Tenía que vivir intensamente, disfrutar cada segundo por los dos. Con una parte de los intereses mensuales, hice donaciones anónimas a la Fundación de Ayuda a Pacientes de Cáncer del hospital donde se trató Daniel. Creía que, desde algún lugar, él lo vería y estaría orgulloso. Un año después, San Sebastián me recibió con una fina llovizna, el famoso por Sirimiri. Estaba sentada en un pequeño café con vistas a la bahía de la Concha, tal como Daniel me había prometido para nuestra luna de miel nunca realizada. Frente a mí, una copa de vino tinto y una silla vacía. «Ya estoy aquí, Daniel», susurré, levantando mi copa hacia el asiento vacío. San Sebastián es precioso, como dijiste. El café es delicioso, y el vino es amargo al principio, pero dulce al final, como nuestra vida. Bebí un sorbo, observando a las parejas pasear. No sentía envidia ni pena. Sentía que Daniel estaba allí, a mi lado. No volví a casarme,
ni busqué un nuevo amor. El amor que viví fue tan profundo que cualquier otro sentimiento parecía insípido en comparación. Saqué la tarjeta negra y la puse sobre la mesa, sonriendo. ¿Ves? Estoy gastando tu dinero. Me alojo en un hotel de 5 estrellas, como en restaurantes con estrellas Michelin. Compro bolsos de marca. Me estoy portando muy mal. ¿Te duele? Si es así, aparece y regáñame. La brisa del Cantábrico agitó mi pelo. Me pareció oír su risa grave y cariñosa en la brisa. Gasta, cariño. Gané el dinero para que tú lo gastaras, siempre que seas feliz. Guardé la tarjeta y me levanté. Continuaría mi viaje. Después de San Sebastián, Granada, y luego una ruta por los picos de Europa, todos los lugares que él escribió en su diario que quería visitar conmigo, viajaría por sus piernas cansadas, vería el mundo por sus ojos cerrados. Viviría una vida libre, sin ataduras ni lamentos. Salí del café y me mezclé con la multitud. El cielo de San Sebastián tras la lluvia se despejó. Un arco iris brillante cruzaba el cielo sobre la bahía. Levanté la cabeza y respiré hondo el aire fresco de la libertad. Daniel, allá voy. Nuestro viaje aún es largo. Caminé, con paso ligero y firme. Mi sombra se alargaba sobre el antiguo empedrado, solitaria pero orgullosa y llena de esperanza. Gracias por su atención. Nos vemos en las próximas historias.